Quiero invitar a la palestra a nuestro compañero César Ramón Évalo. Muy buena tarde. Buenas tardes, mi querido Oscar Quintana. Cordiales saludos para vos, la gran audiencia de Rey Electro Sport de los Estados Unidos, más Deporte PI, directamente desde el Estadio Defensores del Chaco, fecha número 16, para el compromiso entre Nacional, Cerro Porteño, Nacional, Oscar. Antes de ir con Julio, vamos a darle la gratitud a los patrocinadores. Gol Tipe, Industria Deportiva, balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industrial. Informa al 099-431-23, 099-222-2790. Gol Tipe, Aires, Soluciones Inmobiliarias, a contactarnos al 021-600-480 y 091-93-45-82. Aires, Soluciones Inmobiliarias S.A. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados. Regalo empresarial, lo encontrás en Gemelos. Informa al 0985 120025. Gemelos. Golden Seguridad Privada Física. Para empresas, domicilio, eventos deportivos y sociales. Informa al 0972-200-220. Golden Seguridad Privada. Clínica Privada Moreno Solero. Atendidos por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Mariscal Estigarribia 1051 entre Brasil y Estados Unidos. Informa al 021-211-886, 091-2070-39. Clínica Privada Moreno Solero. Luz baja. Diseño de impresiones. Luis Carlos Chamorro Cabrita. Paraguarino 67, casi Tenente Bariña. Informa al 0984-476135. Luz baja. Diseño e impresiones. Daval, Rentacar, de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remis, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 0981 11 90 19, 098 47 57. Daval, Rentacar. La consentida del patrón Urban Bagri, la mejor picada y bebida bien fría lo tiene la consentida del patrón. Reserva al 0981 34 0004. Necesitas un cerrajero del automóvil, Cerrajería General Santos. Solicitalo de tu celular, envían un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754, informa al 021 22 12 14 091 52 58 08. Cerrajería del automóvil General Santos. Si hablamos a ayunar bien en Santísima Trinidad, no hay duda. El único lugar, Copetín León, informa al 0981 47 6778. Copetín León. Estación de servicio Petropar Bonpoliski, calidad garantizada, el litraje, trato y cordialidad en lo personal. Petropar Bonpoliski, esquina Defensor del Chaco, Villa Lizá, pasos del Cruz Sol de América. Tania Tabarelli Joya, sucursal General Quino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre, informa al 0972 23 56 84. Tania Tabarelli Joya, la auténtica receta, la chipa Cacupén San Lorenzo lo tiene. Chiperío Oscarcito, chipazo de Viena picante, butifarra, cocido, pedidos al 0986 91 6757. Chipería Oscarcito.
El directivo César Antunes del Club de Sport Capiori le recuerda, sí al fútbol y no a la violencia. Muy pronto llega la pasta hogares, el disco de empanadas, ravioles, gnocchi, fideos, tapas pascualinas, pasta fresca y artesanales. Se pasta. Para paliar el intenso calor, no lo dude. Agua Fiore, pedido al 0985 295610. Agua Fiore, lo mejor, Oscar. Perfecto. Y así le damos la bienvenida también a nuestro compañero, al narrador de Rey Electro Sports y de Paraguay, don Julio. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, mi querido Oscar Quintana Jr.? Un placer de saludarte a toda la amable audiencia. Renovado saludo para todos, para la gente que nos va escuchando a través de todas nuestras plataformas digitales, a través de Rey Electro Sports, el canal del Mundial y por supuesto también con Más Deporte Paraguay. Hoy sábado, 11 de abril ya, que rápido va pasando el tiempo también, y nosotros vamos compartiendo, a darle like, a suscribirse a nuestro trabajo también en el día de la fecha, porque eso hace que nuestro trabajo también se pueda vitalizar un poco más, de que pueda llegar a mayor escala, a mayor cantidad de espectadores. De sobremanera también hace que nosotros podamos seguir sumando suscriptores en lo que va del partido también, compartiendo en todos nuestros grupos, en todas nuestras plataformas digitales también. Y bueno, renovado saludo para ustedes. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Hoy desde Asunción, desde el Estadio de los Defensores del Chaco, para Nacional Cerro Porteño, un clásico que se tuvo que mudar de cancha porque iba a ser chico para mí, también el Estadio Arsenio Rico, así que por esas cuestiones, y me parece que es acertada, por ahora llevarla al Defensores del Chaco. ¿Cómo estás, César? Bien, no comparto contigo, porque si te muestro la afluencia del público hoy, da para que se había jugado este compromiso en el Arsenio Rico. Bueno, y es percepciones también. ¿Te acuerdas que un día charlamos que un sábado hay menos gente, pero por ponerle que... Sí. Creo que afectó la derrota de Cerro, Julio. Sí, eso es aparte, claro. Pero indudablemente que Nacional obviamente se preparaba también creyendo de que iba a traer un montón de gente también Cerro, llevarlo al Defensores. Yo creo que va por ahí nomás. Yo creo que va a tener pérdida hoy Nacional. Sí. Vamos a ver entonces, aparte de saber de que los días sábados también es un poco más complicado, pero bueno, vamos a ver si hoy sale o no sale también estas cuestiones, a ver si se rompe, si un día sábado hay mayor o menor cantidad de gente. Sí, Oscar, renovado saludo para vos también. Muchísimas gracias. Vamos a saludar a la gente, tanto Damián Ferreira como Francisco Fleita. Le mandamos saludos. Damián Ferreira dice que va por Cerro Porteño y el oyente Francisco Fleita dice que va por Nacional. Perfecto. Hoy tenemos, ¿cómo se dice? La encuesta en el aire también, ¿no? Para que la gente vaya votando. Ya la estamos poniendo y también le damos las gracias a los 2.980 dispositivos y a las 12 manitas para arriba que han ayudado a que Rey Electro Sports regrese a donde ha estado. Por cierto, le pregunto a Julio, ¿por qué se mueve el partido? ¿Por remodelación? No, por la cuestión de que es lo que conversábamos justamente, de que creían que iba a quedar chico el Arsenio Rico, porque es un estadio más chico, y llevarlo al Defensor era nada más por la cantidad de gente que se creía. Pero con la derrota de Cerro aparentemente esto no va a levantar gente, Oscar, ¿eh? Va por ahí el tema. César. Señor. ¿Cuánta gente ha llegado al Defensor de Chaco hasta este minuto? Hasta ahora creo que 200. ¿200.000 o 200 personas? 200 personas. Madres. Sí. Por cierto, Julio, ¿cómo le fue a Cerro en la Libertadores? Terminó perdiendo 1-0 por la mínima diferencia en Lima, en el Estadio del Callao, donde terminó pagando cara la derrota también contra el equipo de Sporting Cristal. Y bueno, vimos que la altura de lo que es también el equipo de Junior con Palmeira, que empataron 1-1 en Cartagena, y el nivel es muy diferente. Entonces preocupa a este equipo de Cerro Porteño a nivel internacional. Local creo que más o menos la está peleando bien todavía, no sé qué me dirá César, pero para el torneo local creo que todavía se puede pelear un poco más. Olimpia, a diferencia, que terminó ganando, el que está puntero en el torneo, que terminó ganando también a Audax Italiano en la Copa Sudamericana, partido que también fuimos por Rey Electro Sport y Más Deporte, y de esa manera creo que... Recoleta. Sí, y Recoleta con San Lorenzo también, así que estuvimos con todos los partidos también, cubriendo las diferentes canchas. Libertad.
y Libertad también con Jair Pineda, con todos nuestros amigos de la Noticia Express en Venezuela, así que estuvimos por todos lados también. Y bueno, sí. A mí lo que me preocupa, Julio, es de que los peruanos se vayan a levantar el cuello y digan, traemos de hijo al fútbol paraguayo. Y se podría decir que este año sí, porque a Cerro no le fue bien. Bueno, 2 de mayo lo dejó afuera a uno peruano y después terminó otra vez con un equipo peruano perdiendo, pero bueno, 1-1, una de cal y una de arena, pero el que mejor jugó en Perú creo que fue el equipo del 2 de mayo. Perfecto. Voy contigo, César. ¿Cómo está el clima, el meteorológico en Asunción? Bueno, por el momento con la afluencia de público sigue todavía en una gran incógnita. En la barra de Cerro Porteño no se hace presente, los instrumentos musicales tampoco. Eso hace peor la situación acá en el Defensor del Chaco, donde Nacional creyó que como Cerro estaba peleando ahí en la segunda tabla y sigue peleando, que iba a traer un resultado favorable. Hay que aclarar y agregar un poco que Cerro perdió por la irresponsabilidad también de un jugador que se llama el número 10, Cecilio Domínguez, por haber hecho una cosa irregular donde fue expulsado, y gran parte jugó Cerro Porteño con 10. ¿Dónde he oído ese nombre antes? Y hubo un caso similar, perdón que me meta ahí porque justamente ahora es tendencia, lo de Jesús Camargo, arquero del Deportivo Táchira, es tendencia porque salió expulsado del partido contra Deportivo La Guaira por esta inexplicable acción, también por lo de casi tirándole al rostro, casi similar a esto, pero esto es arquero, pero es casi más o menos similar también, Creo que el único que se salvó de la expulsión es Di María, me parece que va por ahí. Bueno, pero don César no me contestó mi pregunta. ¿Cómo está el clima? ¿A cuánto estamos? ¿A 30, 40, 50 grados? 28. Perfecto. Julio, te pregunto, para empezar ya el debate a unos 16 de que empiece, ¿quién llega mejor, Cerro o Nacional? Creo que los números van de esta manera. El tricolor viene de tropezar por el marcador de 3-0 ante Olimpia y acumula 24 puntos en la tabla de puntuaciones. Por su parte, el azulgrana llega de vencer por 3-0 a Deportivo 2 de Mayo y con 32 puntos escolta al líder Olimpia, que tiene 36. En otro orden, Nacional y Cerro Porteño volverán a encontrarse en primera división en un choque que inició a disputarse por el año 1913. Se cuentan un total de 272 enfrentamientos con 69 victorias para la Academia, 143 triunfos para el azulgrana y un total de 60 paridades. Esos son los números que van dejando la previa de este compromiso. Perfecto, voy con el hombre que más sabe del fútbol paraguayo después de Julio, don César Ramón Arévalo. Tenés que fijarte si no fue a la luna esta vuelta con los que fueron a la luna. Creo que Artemis, creo. Bueno, puede ser. Don César, ¿cómo usted siente el partido? ¿Quién gana? Partido apretado, partido para que pueda seguir metido y ser escolta de Olimpia, Cerro Porteño. Y por supuesto, Nacional, que ha cambiado de técnico, se fue Felipe Jiménez, vuelve uno que conoce la casa, Víctor Bernay, que también fue desafectado del club guaraní. Y bueno, rápidamente una fecha y ya vuelve en lo que fue su casa en un momento dado. Una presión enorme, un partido bravo, donde ambos van a querer ganar los 3 puntos para poder seguir teniendo oportunidad para ver si es que pueden lograr el título de campeón del torneo de apertura. Perfecto, vamos a empezar con las alineaciones, Julio, para que también podamos tener un ping pong rápido para que la gente se enganche. Tenemos un total, fíjense, 3,149, ya regresando esos bonitos números. Bueno, y le invitamos a la gente que se siga suscribiendo, a que le pueda dar like también y que pueda quedarse con nosotros hasta el final, que va a ser un partido importante. Estamos a través de Rey Electro Sport, a través de Más Deporte Paraguay también, para los que nos van acompañando. Hoy también con algunos partidos que ya vamos a ir repasando también después de la configuración, mi querido Oscar. Perfecto, así que vamos ya a ir empezando con esto. Ya tenemos las alineaciones, gracias a la producción que nos la pasó. Así que bueno, esperemos. Oye, yo nada más les digo, no confíen en nadie que venga del continente americano, y menos si es amarillo. Para los que, lo digo por ¿cómo se llama? Cecilio Domínguez.
Y pensé que lo decía por Donald Trump, como es medio amarillito. Ese no lo menciones, que está muy loquito. Empezamos con las alineaciones, si me permites, con Sí, el número señor. 30, con la número 30, esta es la alineación de Nacional. Con la número 30, Santiago Rojas. Con la número 3, Alexis Cañete. Con la número 4, Tomás Gutiérrez. Número 7, Ignacio Bolañe. Con la número 13, Leandro Mesa. Número 14, Fernando Díaz. Número 17, Juan Santa Cruz. Número 18, Hugo Valdés. Número 21, Juan Felu. Número 27, Richard Prieto. Número 28, Alejandro Zamudio. Los dirige técnicamente en la alineación de Nacional el señor Víctor Hugo Bernay. Que tiene el conjunto de Cerro Porteño. Número 1, Alexis Martín. Número 5, Jorge Morel. Número 6, Brian Lucati. Número 10, Cecilio Domínguez. Número 19, Pablo Beretti. Número 22, Matías Pérez. Número 26, Roberto Piris. Número 32, César Bobadilla. Número 35, Marcelo Chaparro. Número 39, Josué Servín. Número 40, Mateo Kivovich. Los dirige técnicamente Ariel Colón. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, también. Con algunos inconvenientes también, parece que hizo mal el retiro, no recuperó del todo usted. No, fue una fiesta de noche. Ah, por eso. Esto me parece que se pasó la alabanza por ahí. Claro. Oye, por cierto, antes de que Julio diga sus comentarios, el señor Ariel Holland me trae buenos recuerdos. Mi primera final, Atlas León, en la Liga Mexicana 2021, dirigiendo a los Panzas Verdes. Muy buen técnico. Y hay que ver, porque la derrota en Perú y la falta de público hoy, me parece que hay desconfianza en Holland. Vamos a ver, a pesar de que yo creo que no es parte culpa de él, o sea, no es como para decir el 100%, es un técnico nuevo. Creería que hay que mejorar el plantel también, hay que enriquecer un poco más para pelear un poco de afuera. Y bueno, es también buscar los jugadores correctos, exactos, en su mejor momento. Pasan muchas cosas, Oscar, no solamente el técnico. Creo que esa conexión, o por ejemplo, como decir, para que se conecte un Arévalo, un Casó, un Quintana Junior, y es muy difícil, ¿viste? Tienen que pasar cosas como para que se vayan alineando, para que se vayan conectando, y eso en el fútbol también tiene que pasar casi igual. Por supuesto, pero mientras ninguno se haga expulsar, todo está bien. Y no, eso sí, no, es imperdonable. La verdad, la mayoría de los hinchas cerristas no le perdonan hoy a Cecilio, si incluso ponemos la encuesta a ver qué te dice la gente, y creo que te va a responder. Lo importante sería que la gente también nos deje desde qué parte del país, desde qué parte del mundo nos van escuchando, a toda la colectividad paraguaya que nos escucha en la Argentina, en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, en grandes provincias, en Formosa, en Resistencia, en Clorinda hay gente también que nos van escuchando. En Posadas, al tío Toti también el saludo cordial. Nos escuchan en Colombia, en Barranquilla, con el querido Carlos Osorio, el Calancho, que el martes se viene un clásico con ellos también. Me parece que, yo le digo clásico porque para mí es un clásico del Cerro Porteño con el Junior de Barranquilla. Y después lo tenés al querido Rubén Darío Florencio, que nos escucha en Montevideo, a los chicos de Pasión por el Futsal, que nos van escuchando en Santiago de Chile también, compartiendo nuestro trabajo. A don Miguel Infantas, exacto. Después lo tenemos a Omar Paredes en Lima, Perú. A la gente, a Piero Paravecini en Santa Cruz de la Sierra. Ya vamos a sumar gente en La Paz también, que ya estamos ahí cerquita de poder cerrarlo. A la gente de Latinizados en Brasil, a Voz Sporchi de Brasil, a Alejandro Palomé, que en Guayaquil, lo tenemos a Calancho, que ya saludé, y a las Noticias Express en Venezuela, y por supuesto no olvidarnos de Rey Electro Sport en Estados Unidos, para todos nuestros amigos mexicanos, para todos nuestros amigos paraguayos en Estados Unidos también, y a gran parte de Europa, colectividades que van latinoamericanas en Europa,
en España, en Francia, en Inglaterra, Alemania, sí, y bueno, en gran parte también nos van escuchando en Irán, ahí en el Irán, sí, ahí, en el estrecho de Hormuz. Sí, ahí están muchos estadounidenses escuchando también a ver cómo es el fútbol paraguayo. Todo lo que sea de Paraguay ahora le interesa a Estados Unidos, está en la mira de Estados Unidos, es Paraguay, que es su rival más acérrimo, más que Irán, es Paraguay. Muy bien, no se les olvide que el 12 de junio vamos a tener Estados Unidos contra Irán, que ya me llegó la carta para don César para que se sienta al lado de Donald Trump y le pueda entrevistar de todo lo que quiera. Por cierto, Julio, me preguntan en la producción si ya está al aire Más Deporte Paraguay. Sí, señor, ya en vivo, hace 30 minutos ya también, en forma simultánea, lo vamos lanzando también con Más Deporte Paraguay, eso nos da la posibilidad. Antes era más difícil porque teníamos que depender de otra gente que era de un canal argentino que se llamaba Ojo de Halcón, con más de 110.000 suscriptores. Así que toda esa gente quedó también con nosotros y en gran parte se van buscando y nos van encontrando de vuelta, y es difícil para que vengan todos de una vez, es bastante rápido. Vamos con la encuesta. El 27% dice que gana Nacional y el 73% dice que agarra Cerro Porteño, con un total de 3.319 dispositivos. Por cierto, ¿me dejas dar la publicidad para Real Sports? Por favor. No se les olvide que esta noche tenemos, es más, ahorita lo digo en inglés para los que hablan inglés. Esta noche tenemos el partido entre las Águilas del América y la publicidad para Real Sports. Por favor. No se les olvide que esta transmisión, no se les olvide que en Real Sports es el canal del Mundial. Tonight, America versus Cruz Azul, start the transmission to the 10 of the night in Real Sports. Perfecto, en castellano, en inglés, ¿cómo sería la transmisión de Nacional Cerro Porteño en inglés, por ejemplo? A César, que ya hay que enseñarle a César que vaya aprendiendo inglés porque próximamente estaremos por los Estados Unidos, más para, por lo menos para que le diga hola a Donald Trump ahí, ¿no? Claro, es más, deberíamos mandarlo con la presidencia de Paraguay para que lo encomienden, para que haga negocios. Sí, eso sería importante, más que el fútbol, ¿eh? No, ¿cómo sería Nacional Cerro Porteño en inglés? Otro gran aparato más de Paraguay también. Welcome to this night. Entre los tres presidentes que hablaron, no sé quién es mejor. A ver, ¿quién? ¿Donald Trump? ¿El de Paraguay? ¿Quién es el otro? Argentina. Ahí, lotería, bingo. Welcome to Real Electric Sports tonight, National versus Cerro Porteño tonight in the YouTube channel. Perfecto, ahí está. ¿Entendiste, César, no? Palabra por palabra. Sí, estoy traduciendo ahora, estoy escribiendo. Está con el Google Meet. Bueno, saludo a Francisco Fleita, que está escuchando nuestro trabajo, también a Lico Villalba, que van dejando también sus comentarios y por supuesto la encuesta en el aire para que nos diga quién crees que va a ganar el partido. ¿Será Cerro Porteño? ¿Será Nacional? ¿Será un empate? Y se ve los lindos o las lindas ángeles por ahí, César, de vos que sos el entendido en la materia. Yo veo por ahí, las cámaras también van dejando muy buenos precedentes de las angelitas ahí en el estadio. Conste que no son las porristas de Rulloño. Y eso, me faltó ver a las porristas de Rulloño. Vamos a ir para un partido. César. Señor. No caigas en las trampas de Julio que te van a hacer dormir con el perro. Sí, ya estoy pillando. Bueno, se vienen los protagonistas dentro del campo de juego. Se viene Nacional, se viene Cerro Porteño. Hoy sábado 11 de abril, 20-30 horas está marcado este compromiso por la fecha número 16. Usted lo va a vivir a través para el mundo, para toda Latinoamérica, a través de Rey Electro Sport y por supuesto también con Más Deporte Paraguay. Para el mundo entero, Nacional Cerro Porteño. Camiseta tradicional para el equipo de Nacional, tradicional para el equipo de Cerro Porteño, Oscar. Claro que sí, pero se me olvidó darte un equipo. El equipo de los innombrables. El equipo que nadie quiere decirlo. ¡Los árbitros! Sí. Dígame los árbitros. Blas Antonio Romero de Luque. También llega el Manager Quality, lo que eso significa. Mercado Ferreira, Jorge Guillermo.
Viene de Asunción, el primer asistente, Julio César Aranda, llega de Aldama Cañada. Luego el asistente segundo, Mercado José. El cuarto árbitro, Samuel Morales, llega de Cacupe. Gracias, don Julio. Delegado, Fernando Villasoa. El VAR, Denis Benítez, asistente de seguridad, Héctor Arrúa. VAR primero, Luis Onieva, asistente de arbitraje, Cristian Aquino. Perfecto, muchas gracias mi querido Oscar. Ha quedado más. Dígame cuántos dispositivos antes del arranque. Claro que sí, faltan 2 minutos para que esto empiece y tenemos 3,413. Déjame ver cuántas manitas para arriba tenemos, don Julio. Tenemos un total de 15 likes, 16 en este momento. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Ha quedado algo, Oscar, así le cedo el comentario también al querido César. Pues ya estamos empezando. Dale, don César. Vamos contigo, César. El comentario previo antes del partido, lo que puede generar, lo que puede pasar en este compromiso entre Nacional y Cerro Porteño. Bueno, partido más importante para ambos equipos. Los dos tendrán que ganar un empate. Creo que lo dejan poco desnivelados los dos equipos. Y por ahí puede aparecer nuevamente Libertad, meterse en esa posición detrás de Olimpia. Partido de alto riesgo para mí, partido de mucha importancia. El técnico que debuta gana, normalmente se suele decir. Nacional lo tiene a Víctor Bernay. Veremos qué ocurre. Esta noche hermosa del día sábado, clima 28 grados, para ver quién gana este compromiso entre Nacional y Cerro Porteño. Sí, un estadio que sigue vacío, César. Ahí se ve la toma vacío prácticamente. ¿Qué habrá? No llega a 500. A pesar que ya ingresó los instrumentos musicales de la barra de Cerro. Bueno, ahí está entonces. Está el sorteo previo antes del arranque del compromiso. Están los capitanes Santiago Rojas y Robert Piris de Mota también para el sorteo, ¿sí? Pues ya falta 1 minuto, te entrego los mandos, nos vemos al medio tiempo. Perfecto, muchas gracias al querido Oscar Quintana Jr., también para toda la gente de Rey Electro Sports, el canal del Mundial. Suscríbete con nosotros, es totalmente gratuito, más de 3.400 ya, 3.500 dispositivos conectados hasta el momento. Vamos a hacer un nuevo número, ojalá que hoy podamos llegar a más de 16.000 suscriptores, más de 16.000 visualizaciones también, para que podamos marcar un nuevo tiempo también en lo que va respecto a Rey Electro Sports. Y por supuesto con Más Deporte Paraguay, es poquito pero va sumando de a uno. Trabajo de hormiga para Más Deporte también, que lo vamos levantando de a poquito, con muchas visualizaciones, con 47.000 visualizaciones en este mes y con 76.000 visualizaciones en la parte privada del querido crack. ¿Qué número te mandaste, César? Sí, realmente, ¿cómo quisiera tener ese número, esa nota de Hilario Navarro, que realmente repercutió por las redes sociales de TikTok? Sí, señor, ahí está el querido crack también haciendo los números propios. Nosotros vamos acompañando también con este partido. Arrancará Cerro Porteño, César. Mueve Cerro Porteño, señor. Perfecto, está todo preparado para el arranque del compromiso. Lo va a mover Pablo Vegetti aquí en el estadio de los Defensores del Chaco. Todo preparado para el arranque. Ay, Cerro viene de perder por el torneo internacional. ¿Afectará en el torneo local? Bueno, vamos a ver. Partido expectante, partido para a ver si se acomoda algo o no en los primeros lugares de la tabla de posiciones del fútbol paraguayo por la fecha número 16. Va a autorizar Blas Romero, atención, se viene el compromiso. Atención que se viene, autorizó el árbitro, ya está en marcha el compromiso entre Nacional Cerro Porteño. Usted lo vive a través de Rey Electro Sports, el canal del Mundial, y Más Deporte Paraguay, un país, un mundo en sintonía. Ya está en marcha el compromiso con los relatos del querido amigo, quien les habla, su amigo de siempre, Julio Alberto Casoy, en los comentarios del querido César Ramón Arevalo. Ya está en marcha el compromiso, César. Nacional con 5 cambios, Cerro Porteño con 6 cambios. Y por eso es mucho, Y eso que si vamos por el torneo local, Cerro viene de ganar, pero creo que afecta a ese torneo internacional, ¿no? Creo que le tocó un poco hondo ese compromiso. Sí, señor. Aparte de un equipo con Sporting Cristal, y si vas a salir campeón de la Libertadores, a Cristal tenés que ganarle 5-0 por lo menos. Con todo el respeto a los amigos peruanos. Lo que dijo el vicepresidente de Cerro Porteño: si yo era
le daba una patada a Cecilio Domínguez. Y sí, porque es complicado. Hay atención, se va lanzando por el sector izquierdo, quiere llegar con mucha velocidad, con mucha potencia, se pasa de rosca. Ahí llegaba Chaparro, intentaba ganar fondo de cancha, la pelota se va por fuera del campo de juego, va a ser saque de meta para el conjunto de Nacional. Ahí está Holland, me gusta el estilo de Holland, un jean, camisa de jean, muy, ¿cómo se dice? De sport, pero un lindo paquete, César, por ahora. Lo digo por la ropa, no, que no lo tomen a mal, lindo paquete. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Lo va buscando el equipo de Nacional, la juega por el medio, rompiendo líneas por el sector izquierdo, se viene Prieto, juega arriba, el rechazo es defensivo, ahí lo va sacando como puede Luciati. La pelota por el medio de vuelta, otra vez para Nacional, la maneja Valdés, la juega para Santa Cruz. Ahí está, jugando para Mesa. Primero, vamos a ver, con Santa Cruz, intenta cruzar. A ver, se viene Nacional. Ahí estaba Santa Cruz peleándola. Pega en Luciati, hay lateral que corresponde al equipo de Nacional que va buscando. Ahí está Feliu para cumplirlo. Y me parece que Roque Santa Cruz ya está bien también, por lo que leí también, que ya puede volver, César, ¿no? Está en la banca expectativa. Sí, señor, y está con posibilidades de ingresar en el partido. Vamos a ver cómo se pone este partido. El retorno de Roque al fútbol paraguayo después de un par de tiempo. Ya me va a decir el crack si lo tiene en mente cuántos partidos después, si es que lo tiene. Si no, no se preocupe. Un mes, cuatro partidos. Un mes, sí, señor, por ahí fueron. Atención en el remate al arco, el arquero. ¡Qué sacudón se sacó el equipo de Nacional! Aquí miró el arco, aquí le pegó. Creo que fue, a ver si no me equivoco, Mesa, puede ser el que le termina pegando. Ay, 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 qué remate. Y el arquero Alexis Martín Arias, donde cuesta más, ahí al lado del palo prácticamente. Qué cerca que estuvo, se ve en el tiro de esquina, viene el centro, el cabezazo. Lo va rechazando de cabeza, la peinaba por ahí, otra vez para Nacional. Es todo de Nacional, César. Así mismo, el primer córner del lado derecho, que va a cumplir Cerro Porteño. Perfecto, ahí está. Lo va buscando nuevamente. Atención que se viene con todo este partido. Quédate prendido con nosotros hasta el final, porque va a ser un partido más que emocionante, te digo, para alquilar balcones sobre el final, donde se ven las caras Nacional y Cerro Porteño. Ya te digo los números también, porque Nacional está cuarto con 24 y tiene 6 victorias, 6 empates, 3 derrotas, mientras que Cerro Porteño está segundo con 32, con 10 victorias, 2 empates, 3 derrotas. El tiro de esquina, Alejandro Zamudio para cumplirlo. Se vuelve Nacional el segundo del lado derecho. Atención, todo preparado, lo va a autorizar Blas Romero. Ahí se viene Alex Sala Zamudio, viene el centro de cabeza, doble cabezazo, pero uno es defensivo. Otro cabezazo más de Robert Pris de Mota, vuelve a recuperar Nacional. Atención, el taco para Bailone, a ver si llega. La media luna se termina cayendo, el remate de afuera de Mesa. El rechazo es defensivo. Vamos a ver, va saliendo nuevamente el equipo de Cerro Porteño, rompiendo líneas por la zona derecha. Se quiere animar, se quiere buscar. Cruza, pero la pelota se termina perdiendo por el costado. Va a cumplir Cecilio Domínguez. A ver qué dice el árbitro. Partido pausado, desenchufado un poco. ¿Qué pasó, César? Quedó sentido Bailone. Ya se recuperó. Ya se recuperó, pero el árbitro que fue Blas Romero junto a Nacho. Y claro, pegó los pies justamente de Pérez en ahí donde inicia la vida, es donde más duele. Sí, señor, por eso lo tuvo que asistir donde costaba más. Ahí está Luciati, la tiene Cerro Porteño, la va abriendo por izquierda, la busca para a ver si puede llegar con Klimowicz. Ahí termina ganando el tiro de esquina. Sí, señora, hay tiro de esquina para Cerro Porteño. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 5 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Nacional, 0 para Cerro Porteño. Acuérdate que estaremos con la selección paraguaya en Los Ángeles, California. Ahí estaremos en Santa Clara, en Los Ángeles. Y justamente hoy he visto a toda la gente de la costa oeste. Así que ya enviamos también por ahí algunos pedidos por si sale, por si hay algo, por si hay alguna novedad también. Así que, Dios mediante, estaremos por el Mundial. Ahí está nuevamente para Cecilia de devolución. Hicieron 1-2, una jugada preparada. Se viene Klimowicz. El remate al arco. Pega primero
en un jugador de Nacional, de rebote la vuelve a recuperar, atención, viene buscando romper líneas por el sector derecho, quiere correr Servín, el cabezazo es defensivo, Alejandros, ahí Zamudio termina buscando arriba, vamos a ver si viene el contragolpe para Nacional, lo vuelve para atrás, otra pelota arriba, el cabezazo ahora sí me parece que se viene, con todo se viene el cuadro nacionalófilo, se va pisando el área, buscó cambiarla, no estaba nadie, no estaba Nacho, llegó Prieto, pero sin causa y efecto, termina corrigiendo los errores del equipo de Cerro Porteño. Va a ser lateral que se prepara para el conjunto del Ciclón de Barrio Obrero por el sector izquierdo. El clásico de Barrio Obrero lo vivís aquí en Rey Electro Sports y Más Deporte Paraguay. Partido interesante, César. Así mismo, hablando de selección, ayer en este mismo escenario, Paraguay en femenino, Copa de las Naciones derrotó 2-0 a Ecuador. Con ese resultado está quinto en la tabla de posiciones. Sí, señor, ganaron las chicas, ganó la Liga de Naciones Femenina. Paraguay ayer termina ganando 2-1 a Ecuador. Atención. 2-0, perdón, 2-0. Ahí se viene Nacho, cubriendo Nacho al piso. Ve Pérez. Ahí está, va a ser lateral que corresponde al equipo de Nacional por el sector derecho. Lo quiere cumplir, lo quiere llevar un poco más para adelante. Lo va a cumplir Feliu. Atención que se viene Feliu para el lateral, para el que corresponde al equipo de Nacional. Sobre los 7 de la primera parte, casi 8. Feliu, el lateral, Salah dentro del área, no estaba Richard, no pudo. La pelota que va rechazándose por el círculo central, retrocede más atrás para el arquero, el Kili Rojas. Toca desde el fondo el equipo de Nacional, toca y toca para ir saliendo, César. Sí, señor. Agua para pelear este intenso calor, no lo dude. Agua Fiore, pedidos al 0985-295610. Agua Fiore, lo mejor. Próximo rival de Paraguay va a ser Perú el día 14 de abril. Justamente ambos tienen 6 puntos. Y el 14 es el martes, ¿no? Correcto, señor. Se complica ahí, por el partido de Libertadores y Sudamericana. Totalmente, pero no podemos lo transmitir. Ah, claro, es verdad. Ahí está el remate en el área, intentó Nacional. En remate cruzado a ras del piso, Nacho Bailone. Ay, lo quiso bailar al equipo de Cerro Porteño. Qué cerca que estuvo Nacho, qué cerca que estuvo Nacional, César. Muy cerca Nacional, ya son 2 jugadas claras, conciso de poder abrir el marcador. Sí, era Díaz. Después, obviamente, Prieto y después el pase magistral dentro del área para que Nacho Bailone saque el remate. Y está cerca, muy cerca el equipo de Nacional por ahora, por lo que vamos viendo en el partido, para abrir el marcador. ¿Será que se rompe el 0 por ahora? Dejanos tu comentario, dejanos tu mensaje desde qué parte del mundo nos vas acompañando con las transmisiones deportivas. Vamos a ir mirando también, a ver en la encuesta, 27% dice que gana Nacional, 73% dice que gana Cerro Porteño. ¿Quién crees que va a ganar el compromiso? ¿Quién será el vencedor en este partido? Ya sobre los 9. Estuvimos también con la intermedia. Hoy ganó el Potro, César, En el resultado de la tradicional intermedia es primera vez. Recordemos que hoy a primera hora Portillo Luqueño derrotó a Recoleta 2-1. Sí, señor, ahí están los partidos también. Y ayer estuvimos también con otro de los grandes, no solamente lo de Hilario Navarro, también con Pablo da Silva, que también dio muy buenos números en las redes sociales, César, El mundialista que se inició en Atlántida, terminó en Atlántida y empieza un nuevo proceso dirigiendo técnicamente al Club Atlántida Sport Club. Sí, señor. Ahí estamos entonces con todos los partidos. Mañana me decís también los partidos de intermedia. Por los partidos de primera te digo yo, porque ahí lo tengo. Ya vamos a ir mirando también, recordando que 2 de mayo cayó 2-1 con Sportivo Ameliano y San Lorenzo. César, ¿qué pasó con San Lorenzo? Derrotó a Guaraní 1-0, le dio alegría en la semana de su aniversario. Ah, mirá vos. Bueno, y Luqueño que le terminó ganando 2-1 a Recoleta, un Recoleta que vino de empatar en un muy buen partido con San Lorenzo, pero de Almagro de Argentina. Así mismo, señor, a pesar que su presidente no estuvo conforme, quería dejar los 3 puntos, pero no pudo. Recordemos que San Lorenzo de Almagro es el que empató. Mañana los partidos por la categoría adicional intermedia. Hablamos del 12 de junio, Fernando La Mora, Tacuarí Resistencia. El lunes, Encarnación Fútbol Club Deportivo Santaní
cerrando Deportivo Capiatá Paraguarí. Sí, señor, gran partido, ¿Te vas a ir a Capiatá? Puede ser. Y Está para lindo, el partido de la B, 24, 29 de septiembre, 1 de marzo, 24 de septiembre, presidente, allá donde voy a estar. Y el día Esportivo Iqueño Lipeño, y para el día lunes, General Martín Ledesma, Silvio Petirotti. Sí, señor, y podés ir a Capiatá, Paraguarí, porque puede ser que te dé los datos. Y yo transmití el primer partido de Paraguarí. Si te animás, podemos transmitir ese el lunes, Y no habría problema. Porque no sé quién cubrirá ese partido, pero ahí yo creo que algo vas a traer, Algo ahí La hay. gente de Paraguarí, sí. Hay un medio que le sigue. Sí, pero muy pocos, No sé si van a ir todos. Vamos a ver. Correcto. Bueno, hay que ver si acá, me parece que acá no... acá ya tenemos nuevamente la barrera de vuelta el año pasado liberaron la intermedia, este año parece que no pasó nada, Me parece que no pasó nada. Pero creo que la gente de Paraguarí, específicamente nuestros colegas, tienen un gran problema. Sí. No son socios del círculo. Ah, ahí está otro tema. ¿Se acuerda? Sí, recuerdo. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto que se va dando los partidos también, recordando que mañana 18:15 se viene Rubén Ñu con Olimpia. Esto en Ciudad del Este, ¿verdad, César? Estadio Antonio Aranda Encina. Sí, señor. Y 20:30 Libertad con Sportivo Trinidense. En la Huerta. Sí, en la Huerta. Acuérdate que en la semana, el martes, estaremos con el compromiso entre Cerro Porteño y el Junior de Barranquilla. Mi Junior querido, a mi gran amigo Calancho. Qué rivalidad, Y el miércoles estaremos con el compromiso. Ahí tenemos encimado, porque está Libertad con justamente Rosario Central, que es un muy lindo partido. Y después se viene, nosotros estaremos con la transmisión base. Vamos a ver si podemos hacerlo Libertad también, pero de compromiso. Barraca Central ante Olimpia el día miércoles. Partidos de la semana para alquilar balcones. Recoleta juega de visitante, por eso lo dejamos a un ladito nomás. Ahí está llegando Cerro Porteño. La pelota que se pierde por área de fondo, no pudo Cecilio, va a ser saque de meta para Nacional. El Kili Roja que lo va a cumplir. Aquí todavía persiste el 0, César. Lo que son las cosas, el martes tenemos Copa de las Naciones, Perú-Paraguay. Tenemos Copa Sudamericana, Santos, Recoleta Fútbol Club. Y tenemos el compromiso de Cerro Porteño Junior. Sí, señor. Y bueno, vamos a ver si el Santos, tengo que mirar la agenda también, a ver si el Santos podemos rescatar ahí con los amigos de Latinizados también, que nos puedan dar una manito. Vamos a verlo, vamos a estudiar también el caso. No lo había pensado, pero vamos a ver de sobremanera también. Son muchos partidos, es demasiado, pero vamos trabajando con dos cabezas. Es poco, pero me parece suficiente para ir peleando a los grandes medios. Dirán muchos también. Quiero, qué cabeza, ¿no? Porque son muchos partidos. Y acordate que se viene también el documental de la selección paraguaya porque el 30 de abril viene el oficial, pero también Pasión Guaraní está preparando lo suyo, que a lo mejor nos va a incluir también en ese videoclip. Y después me habían invitado también para estar en el documental de Gustavo Gómez en São Paulo. También estaremos por ahí con la gente de Bosch Sport do Brasil, de São Paulo, y también con más Deporte Paraguay que estamos esperando ahí, también para sumarnos con ellos a través de ese medio de comunicación que también nos va a dar la posibilidad de abrir un mercado nuevo en Brasil, gracias a todos los que nos van acompañando. Atención que se viene la pelota, fútbol paralizado por ahora, ahí el árbitro dice que siga nomás. Algunas conversaciones ahí, tiro libre, falta para Cerro Porteño sobre el círculo central, lo va a continuar. A ver el árbitro. Bueno, aprovechemos para tomar Aquafiore, el agua que hidrata a los jugadores, para tener la potencia o el rendimiento de un jugador. Aquafiore, que no se emocione las patronas por ahí que compran un bidón de 20 litros para que el marido dure 90 minutos. No, tampoco es para tanto. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 15 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Nacional, 0 para Cerro Porteño. Morele, Cecilio no pudo volver. ¿Sí, César? Mañana también hay que recordar que es la última fecha de la Sub-17 donde se la ve negra Paraguay. Tendrá que derrotar a Colombia mínimamente más de 2-0 para poder tener chance para el Mundial. Recordemos que mañana Argentina, Bolivia, Paraguay, Colombia, Brasil, Venezuela y Chile, Ecuador. Sí, señor.
Perfecto, muchas gracias, muy amable también. Ya todos los partidos también, una cantidad de partidos y la intermedia que también ya me dijiste, los partidos cómo se siguen, ya toda la gente también expectante, seguramente en el entretiempo volveremos a repasar también algunos partidos, algunos resultados de lo que fue la intermedia, de lo que es la primera, de la semana de la Copa Libertadores, la semana de la Sudamericana. Bueno, vamos a ver lo que va pasando. Me parece que el único que perdió es Cerro Porteño en esta semana de Copa, César, ¿no? Libertad. Ah, Libertad también, bueno. 3-1. 3-1 también, perfecto. Ahí está los dos equipos que fueron de visitante para tenerlo en cuenta, para remarcar en ese orden de cosas. Atención que se viene Nacional, lo busca Díaz para Prieto, atención, levantará el centro. Bailones, Zamudio, pegó en Bailones. No lo pueden creer, saltaron los dos, no pudo darle de lleno a nadie. Ahí va a hacerse saque de meta para Cerro Porteño. Nacional que intentó, pero en el juego aéreo la pólvora estaba mojada, César. Y bueno, apareció ahí Alejandro Zamudio para aplicar el golpe de cabeza. Lastimosamente pegó en su compañero, en el jugador número 7, Ignacio Bailones. Sí, señor, el Nachito Bailones. Va saliendo Cerro Porteño. Abriendo por derecha para Servín, Luciati para Servín, el único molestado del partido. Vuelve a recuperar 3/4 de cancha el equipo de Nacional, que presiona bien arriba Nacional. Ahí se viene buscando con Prieto, atención, va enganchando por el medio. Se muestra por ahí, se mete la carga, Mesa, atención, viene el centro buscando a Bailón, otra vez ganando en el cabezazo, pero no le pudo dar muy buena dirección. Ahí está saliendo Klimovic. Retrocede Klimovic desde este Mateo, buscando al medio para Morel, sale Cerro Porteño, lo persiguen. Morel pisando la cabecera de la área grande. Ahí está Klimovic, levanta la pelota arriba para que corra Cecilio, a ver si puede. El arquero primero. El Kili Rojas levantando por arriba, jugando cortita nomás para Fernando Díaz. Vuelve a salir el equipo nacionalófilo, el equipo tricolor. Ahí va jugando para atrás nuevamente, intenta salir el cuadro tricolor, el equipo de Barrio Obrero, en este caso el equipo de Nacional, porque ambos son de Barrio Obrero. Se ponen frente a frente por la fecha número 16. Esperando a ver cómo se va mostrando este partido, porque la gente va acompañando nuestro trabajo en el día de la fecha también. Nosotros obviamente agradecemos el respaldo de la gente para que podamos estar todos ahí, como amigos, como hermanos, en cada partido, en cada jornada. Gracias por estar con nosotros siempre, por darnos la posibilidad de seguir sumando también la cantidad de suscriptores, la cantidad de acompañantes que nos van dando esa posibilidad. Vamos Cerro, dice ahí. Saludos para la gente que nos van escuchando en todos los rincones del planeta Tierra. A ver, había una falta. Ay, Luciati sobre Bailones. Están repasando, me parece. Hay otra falta, se salvó, porque ya tenía amarilla. Sí, es lo que reclama Alejandro Zamudio, la segunda amarilla, porque ya está molestado al jugador. Bueno, lo perdonaron a Luciati y esta era más amarilla que la anterior, te digo. Bueno, fue abajo. Vamos a ver. Hay tiro libre para el cuadro nacionalófilo sobre los 19, casi 20 del compromiso. Estadio casi vacío, Un castigo para la gente de Cerro. Ahí viene el centro de cabeza, otro remate a la gradería sur. No pasó nada, llegó Nacional. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Va a ser salida para Cerro Porteño, César. Muy pronto llega la mejor pasta a su hogar. Disco de empanada, ravioles, gnocchi, fideo, tapa pascualina, pasta fresca y artesanales. Chef Pasta, el directivo César Antunes, el Fruta Sport Capibari. Les recuerda así al fútbol y no a la violencia. Muchas gracias. Ahí se viene nuevamente el equipo nacionalófilo rompiendo líneas por la zona izquierda. Lo bajaron de vuelta. Lo bajaron. A ver, reclaman ahí la falta sobre Valdés. Cobrana, árbitro, le dice. ¿Cuántas cosas le dijo Valdés en un minuto al árbitro principal? Sobre los 20, por favor, le dice. Amigo, hermano, querido, Cobrana, le dijo. Y fue duro, abajo Pérez, Fue bastante duro, te digo, Bueno, sobre los 20 marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo vivís con Gemelo. 0 para Nacional, 0 para Cerro Porteño, César.
Muy pronto vamos a tener la degustación, ya me prometió. Ya se están calentando los motores para hacer pasta, Julio. Bueno, yo le pido los ravioles, porque me gustan a mí. Bueno, Ravioles, correcto. guárdemelos, ahí los ravioles, un poquito de salsa, puede ser salsa blanca, salsa roja, yo no tengo problema. Cuando te invitan uno no tiene el nuevo problema. Ahora para comprar, bueno, ahí me gusta más la salsa blanca, salvo que le pongan un poco de carne, pero yo creo que ya vienen ya los ravioles de carne, de pollo, me imagino que es así, ¿verdad? Correcto, así mismo, Julio. Justamente le iba a preguntar, ¿para qué la carne otra vez? No, porque hay algunos que le ponen ravioles de carne, porque normalmente el raviole de jamón y queso o de 4 quesos, entonces le agrega una salsita roja con un poquito de carne, puede ser carne picada. ¿Hay de verdura? Hay de verdura también, claro que sí. Sí, sí, sí. Ahí Pero sí le puede poner carne. a mí me gustaría el de 4 quesos con salsa blanca y si es de carne o de pollo, un poquito de salsa roja, dependiendo. Pero tiene que ser de esa pasta, la mejor. Sí. A discos empanadas, pascualina. Y no te olvides también cuando hablamos de comer de la chipa de San Lorenzo, ahí estamos, que estaba contento ayer porque ganó su San Lorenzo querido y nada más y nada menos contra Guaraní. Increíble, ¿eh? La victoria de Nacional le costó mucho, pero terminó consiguiendo también la victoria ante el equipo de Guaraní. Estamos hablando de Chipería Oscarcito, que hoy todavía no llegó, ¿verdad, César? No llegó, y el 17 de abril está cumpliendo 96 años de vida institucional el Club Deportivo San Lorenzo. El 16 de abril. 17 de abril. Bueno, vas a estar por ahí, me imagino. No, el 17 estoy en el Clásico, si no estoy equivocado. Ah, opa, ya llega toda la otra semana. Sí, señor. Estamos en la previa del Clásico, César, ¿no? Sí, señor. El próximo domingo es el Clásico ya. Y acá con los muchachos estamos calentando los motores de la parrilla. Sí, señor. La antesala del Superclásico de acá, Cerro Porteño. 17:30 horas. Sí, señor. Si gana hoy, bueno, te está obligado a ganarlo. Y que esperar a que mañana Ruyoñú dé la nota. Y que el fin de semana también pueda hacer lo suyo, ¿verdad? Porque este clásico le toca a Olimpia de local, César, ¿no? Sí, señor. Lo único lindo que Puchi Ruiz Díaz me dijo, viajaron ya las porristas. Ah, mirá vos, los que nos perdemos a veces del fútbol, ¿eh? Sí. Bueno, las paquitas, las que van dándole emoción al fútbol. Y esto se implementó este año nomás, ¿no? Porque hace rato que no veía por No, Ruyoñú solía tener nomás Mirá vos. Ruyoñú y Luque, me acuerdo, Deportivo Luqueño. Guaraní en un momento dado también estuvo. Ah, y después no se pudo más. Y los resultados no acompañaron y volaron todos. Bueno, pero gana el espectáculo post-fútbol. Sí, los ojos se alimentan. Se paran los espectadores. Sí, señor. Bueno, para calentar también, a veces en invierno, como dice nuestro amigo Don Miguel Infanta, en invierno calorcito y en verano sombra. Ahí está el saludo para también nuestro amigo Don Miguel Infanta, que estuvo relatando qué gran partido que podemos escuchar 1000 veces más, porque salió en alta calidad, en ultra mega HD. Los relatos de Don Miguel Infanta también, Audax Italiano con Olimpia, César, ¿no? Apareció la segunda tarjeta amarilla, esta vez para César Bopadilla en Cerro. Otro más en Cerro Porteño entonces, pero está complicado Cerro, César, ¿eh? Y no está teniendo el balón, entonces eso le dificulta mucho. Increíble, ¿eh? Porque sabemos que se le complica, llega tarde. Estamos hablando de César Bobadilla, el cartoncito exhibido, y marcamos el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 25 de la primera parte, el resultado lo vivís con Gemelos, la tienda deportiva que nos viste a nosotros en el Mundial. 0 para Nacional, 0 para Cerro Porteño, todavía sin la emoción del gol. ¿Y qué le falta al partido, César, para que se vengan los goles? Cambio de valor, tiene que ser gol y PI. Sí, señor, y también agradecer a Golti por las mochilas, que ya tenemos la nueva mochila para el Mundial, me imagino, para poder viajar también cómodamente, tranquilo. Entonces, ya hay mochila pequeña, ¿no? Totalmente. Bueno, yo
por ahí le voy a contar después en privado que tenía un regalo que ahora me estoy acordando, que no sé si eso sigue todavía pendiente, pero ahora cuando lo vea le puede consultar ahora. Después le digo bien. Me prometieron y después corrieron. Así que no sé si es verdad o es solamente pantalla, pero bueno, ahí estamos. Después le diré también. Como alguna vez, ¿sí? La directora está esperando con su regalo. Sí, y eso ya estaba en tus manos, creo, ¿no? Cuando esté la remera en mi mano, sí. No, y usted me dijo que lo iba a hacer. Bueno. ¿Usted conoce ese tin, 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 tin? Sí. Hay que tener eso primero. Bueno, y bueno, se puede, no hay drama. Sí. Ya está la pelota en su cancha. Usted siempre se olvida cuando tiene que poner el tin, tin, tin. No, y habíamos quedado en eso, que era Sí. de algunos arreglos, ¿eh? Después de... Esta semana, si Dios quiere, voy a estar el martes por ahí por Gemelo y voy a ver en una tienda donde me suelo surtir las remeras. Bueno, perfecto, entonces, acuérdate que estaremos en el Mundial con Rey Electro Sports, el canal mundial, acompañando a todos los equipos de Sudamérica. Qué lástima que no entró Bolivia, estuvo ahí en el umbral de ingreso y es como que llegó hasta San Pedro y le dijo, no, te vuelve a casa nomás. Y a mí me gustaba el equipo de Bolivia, te digo la verdad, me gustaba Bolivia, ojalá pudiera haber llegado también otro sudamericano más, porque eso nos daba más chances de partidos también en el Mundial, ¿verdad? Por eso más que nada también. Pero bueno, cosas de la vida. Hay falta en perjuicio de Cecilio Domínguez, era Richard Prieto que lo agarró de atrás, le cepilló con las uñas la cabeza. Vamos a ver, hay presagio de gol me parece en el aire, vamos a ver de lo que va pasando, en lo que estamos escuchando. Hay tiro libre, lo va cumpliendo Cecilio Domínguez. Vamos a ver qué pasa en este compromiso. ¿Se moverá el marcador o no? A ver si se mueve, a ver si llega. Está Cecilio preparado para levantarlo. Se defiende Nacional. A ver qué pasa por ahora. Levanta el centro, autorizó el árbitro, viene el cabezazo de cabeza, tiro, gol, 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 de Cerro Porteño. Llegó el primero del compromiso, el centro, cabeza y gol que no falló. El Pirata Vegetti le pidió en la cabeza en la seña anterior. Ahí estaba, ganó más que todos en el juego aéreo, lo dejó pagando al Kili Rojas al techo del arco, prácticamente a las espaldas de Gutiérrez. Ay, llega el gol de Cerro Porteño, César. Sí, señor, sobre el minuto 28, el centro del lado derecho aparece como un fantasma Pablo Vegetti, aplica el golpe de cabeza, reclama lo de Nacional una falta sobre Gutiérrez, veremos si sube el marcador. Bueno, vamos a ver si sube o no el marcador ahora entonces, a ver si llega a cerrarse o no. A ver, lo van estudiando. Ahí está Robert Pires Mota también reclamando a Vegetti, que le dice, pero esto fue gol, árbitro, le dice, ¿eh? Le va diciendo a Blas, tenés que incluirlo, voy contigo por si hay alguna novedad también, César, cuando me digas nomás. Y se acerca el capitán, el Kili Rojas, el que tiene que estar ahí, el que lucha el brazalete de capitán nacional. El reclamo generalizado también se acerca a los jugadores de Cerro. Hoy cómete y cobra, bebé, sí, Julio, y está en contacto con el VAR, que es Lerly Benítez y Luis Onieva. Esto en segundos se va a estar confirmando si es gol o no. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Por ahora marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti. 30 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos. Por ahora esperando el resultado, había marcado Cerro, pero vamos a ver si lo suben o no. Van a tener que observar la posición. Para mí que parte habilitado, pero
Vamos a ver, hay Para que mí ver. no es la posición, para mí es la falta sobre Gutiérrez es lo que están analizando. Bueno, para mí que no, ni no le llega a tocar a Ya Gutiérrez. No lo toca a Gutiérrez. No, ni siquiera nada. Está muy lejos, no. Falta no es. Falta no es. Para mí lo llega o sea que le toca sí, pero no sé si es para una falta. Hay que ver. Bueno, esperando todo a ver la resolución. Para mí que la falta sobre Gutiérrez me parece que no va, Por ahí no camina esto. Puede ser la posición. 4 minutos ya están pasando, Julio. Yo te diría más por la posición, pero falta no. Para mí no es falta. Pero hay que ver. Es muy. Porque le toca, viste, en la velocidad también que uno va llegándole. Le gana bastante bien la espalda a Gutiérrez. Gutiérrez igual incluso va para adelante para saltar. No salta con él. Así que hay que ver. Hay que ver, porque por la velocidad también hay que ver. Pero, bueno, para mí, después del gol, obviamente, uno quiere sacarse las dudas. Por eso la duda, porque con la velocidad hay que ver si es, claro, uno cuando también va para el salto y hace la corrida, el cuerpo es mucho más liviano. Entonces, ahí está el tema. Pero bueno, para mí es un empujón normal dentro del área para ganar la posición. Gutiérrez igual salía corriendo, o sea que salía. En el caso de Vegetti, él estaba en la posición, donde termina saltando, donde termina consiguiendo ganar en el juego aéreo. Por eso a mí me extraña, no sé si es para una falta, efectivamente falta. Oxai, ahí eso sí puede ser. Bueno, hay posición adelantada entonces, no lo cante, no lo grite, no se abrace. Estaba en posición adelantada, algo había que buscar porque falta no era. Y se tardó 5 minutos. Sí, señor, demasiado en la resolución también de buscar. Pero bueno, suerte para la gente de Nacional entonces. Yo le dije, falta no era. Ahí me gustaría poder verlo también para repasarlo, a ver si lo podemos tener también, a ver si nuestros amigos también, los de los cámaras, nos pueden dar el visto bueno también. Por ahora se anula el gol, no pasó nada, todo queda en 0. Y hablamos del minuto sagrado, el Ñandeyara minuto 33 de partido. Ahí está Gutiérrez que le reclama al árbitro también. A ver. Sí, señor. Bueno, va a ser salida para el equipo de Nacional todavía en su terreno de juego. Lo va a cumplir el Kili Rojas. Había posición de adelanto entonces. A ver, ya después seguramente van a repasar porque ahora continúa el juego. Después lo veremos bien con el VAR también, con todo lo que... Para que les podamos contar bien qué es lo que termina decidiendo el árbitro, porque si no quedamos ahí como dos boludos ahí esperando a ver qué fue, qué no fue. Es que es muy difícil porque la interpretación no es nuestra, es la del árbitro. Creo que se comprende eso, César, ¿no? Sí, pero esta vez no fue el árbitro, esta vez ya le dijeron, porque él no vino al VAR. No, te digo que me refiero a nosotros, porque no sabemos qué exactamente es. Sí. Entonces queda a lo del árbitro, ¿verdad? Porque para saber lo que cobraron hasta ahora no lo están mostrando, ¿eh? No lo están mostrando, así que debe haber... por el gesto sabemos. Sí, por el gesto, pero yo te digo, ver a puntualidad qué fue lo que cobró. Sí. Acá lo que cobró es posición adelantada, eso sí, claro. Exacto, pero no lo muestran, eso te estoy diciendo. No están mostrando, sí. No están mostrando, entonces quedamos ahí a ver qué, dónde, en qué parte mismo. Entendemos, pero no lo vemos. Si fue el cabello, el dedo, la uña del pie. Exactamente, no lo vemos. Y la gente que está también acompañando la transmisión, y a veces algunos apagan el audio de su televisor porque no les gusta, como relata a algunos, les gusta más el nuestro. Nosotros, ñande por ahí hoy. Entonces, le caemos bien a la gente, entonces ahí está. También, todavía no lo están mostrando, así que no les puedo decir. Cuando lo muestren lo vamos a decir, les prometo que por qué, porque solamente tengo mensajes ya acá, por qué, no te lo puedo explicar, porque es algo que el árbitro decide y no lo va mostrando, ¿sí? Y yo me quedo con la duda también algunas veces, el trazado no es tan recto, el trazado también. Y eso también,
Bueno, hay una falta, marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 35 de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos, la tienda que nos viste en el Mundial. 0 para Nacional, 0 para Cerro Porteño, le acaban de anular un gol a Pablo Vegetti, después de que había marcado, encima que Vegetti marca goles cada un año, con todo el respeto del mundo, pero no está cumpliendo como goleador, César, ¿no? No está apareciendo todavía. No en la plenitud como quieren la afición deportiva. Sí, señor. Aparte que tenés que tener, obviamente, eso que uno tiene en visto también, que Julio. Sí, César. Fíjate en la última jugada que vas a ver, si fue nuevamente el número 6 de la infracción. Bueno, vamos a fijarnos a ver si la infracción existió o no. Por ahora estamos esperando ahí porque no lo están mostrando. Vamos a ver, esperando nuevamente. Cerro que se anima, Cerro que lo quiere buscar. Lo va intentando, a ver si lo pueden romper líneas la gente de Nacional. Ay. Una nueva falta. A ver, ahora sí está el trazado. Ah, claro, estaba la mano y no sé, que es muy difícil verlo, te digo, César, ¿eh? La mano y, no sé, el hombro puede ser. Pero estaba muy al límite. Es un offside casi imperceptible. Ahora sí lo va mostrando la posición adelantada. Bueno, casi imperceptible, te digo. Pero bueno, vamos a ver, está la falta. Quedó caído el jugador de Nacional. Está siendo atendido por la sanidad de Nacional. Sí, y otra vez el número 6, Luciati. Y esto ya era para... O sea, Luciati fue el hombre de la falta nuevamente. O sea que en realidad él pega el balón. Viene el de Nacional y choca. Pero el que llega, según el reglamento del VAR, el que le llega primero a la pelota es el que termina. Luciati viene sacando y el jugador de Nacional entrando en la posición, por eso lo termina chocando después de lanzar la pelota. Así que es un choque fuera de juego ya, de que será una falta. ¿Entiendes, no? Correcto. La auténtica receta de la chipa de Cacupé, el saloneso lo quiere chipileo, carcito. Chipa tradicional, chipa todo de Viena, picante, butifarra y cocido. 086 91 6757. Chipería Calcito, Tania Tabarelli y Collar. Sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España. Complejo La Torre, informa el 0172 235684. Tania Tabarelli y Collar. Perfecto. Hicimos el nuevo flyer también para Tania. No sé si lo viste. Estuvo lindo, estuvo lindo. Y ya está en el flyer también, va pasando en la tanda. Sí, señor. Vamos cumpliendo. Faltaría lo de... Sí. Chamorro Cabriza, Carlos Chamorro Cabriza. Lo vamos a hacer con tiempo. Hoy estuvimos bastante a full y mañana estaremos a full también, así que no descansamos. Estamos ahí a 1000 por hora. Es por eso a veces que tratamos de... Está lloviendo. Está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. Está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Me parece escucharlo por ahí? Sí, está lloviendo. Sí, señor, está lloviendo en Buenos Aires. Está diluviando un poquito y ya es época de frío también. Vamos a ver. Se viene el equipo de Cerro Porteño rompiendo líneas por la zona izquierda. Lo quiere encarar Cecilio, a ver, se va buscando al medio. Ojalá que hoy no haga un lateral más, dicen algunos. Lindo el lateral contra Sporting Cristal, ¿eh? Bueno, ahí está. Mía Peralta dice, vamos Cerro carajo, dice. Ahí la gente que nos va dejando también, a ver si nos deja también la ciudad de qué parte nos van escuchando, pero de sobremanera, gracias por acompañarnos también. Y a ver, en la encuesta 30% dice que gana Nacional, 70% dice que gana el equipo de Cerro Porteño. Ahí está Víctor Banza también, a ver si nos deja también su reporte de sintonía, desde qué parte del mundo, desde qué lugar del planeta Tierra nos van escuchando también, así que agradecimientos a la gente de los que nos van acompañando, porque para nosotros también es muy importante que podamos estar con todos nuestros amigos del continente también acompañando a todo lo que es el fútbol paraguayo. Ahí está Servín, lo bajó nomás Richard Prieto, hay falta, a ver si esto no era para tarjeta también, se hace demorar el juego, a ver,
Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 40 de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Nacional, 0 para Cerro Porteño. Hay tiro libre, será nuevamente la fórmula del gol. Ahí estamos esperando a ver qué pasa, a ver qué nos dicen, a ver cómo nos van acompañando también en todas nuestras plataformas digitales. Gracias por estar ahí en el día a día, en el minuto a minuto. Bueno, ahí está. Saludos para, a ver, nuestro amigo también, Juan José Flores, arquero del Sportivo Carapeguá también, acompañando nuestro trabajo ahí. Saludos para él, un gran partido hoy. Ahí está. En el descuento consiguieron la victoria. Sí, señor, en el descuento. Era importante ganarlo. Lo ganó Carapeguá y el lunes se viene para Guarí con Capiatá. Ya rezando para que sea el lunes, tirando para ver ese partido. Ese es un partidazo, César. Te digo que va a ser un partidazo. Para no perderse. Te digo de los mejores que va a tener la intermedia. Ahí viene el centro. El cabezazo. Travesaño. Remate. Erró el arco. Erró el arco. Increíble, Vera. Ay, ay, ay. Cerró Porteño. Lo acorraló al equipo de Nacional. Piden, no sé, cualquier cosa ahora ya, Piden cualquier cosa. A ver. Ahora lo de Cerro. Sí. A ver. ¿Qué reclaman? ¿Una mano? Ay, ay, ay. Increíble, cómo se pierde. El partido, dice el árbitro. Sí, y era Vera el que se tira. Y cuando no va a entrar, porque de cabeza y después del rebote otra vez. Vegetti que le pega, pero por arriba. No hay caso con Vegetti, César. No puede el tipo. Un arco embrujado del Kili Rojas. Minuto 42 todavía. Persiste el 0 aquí. A ver qué le dice el Kili. Hacía una señal de cambio. No sé si lo entendiste, no sé si lo viste, César. No, señor. No indicó para cambio. Algo indicó. Algo indicó, pero algo de cambiar, dijo. Pero no sé qué. No sé. Un sistema puede ser. Algo hizo la señal del cambio y después los dos deditos así juntados, uno de cada lado. Ahí está, buscando Nacional, ¿sí? Cayó un jugador Nacional rápidamente, solicita que se la sanidad ingrese. Bueno, perfecto, entonces, por ahora persiste el 0 en el compromiso. Lo estás viviendo con Rey Electro Sports, con más deporte Paraguay. A suscribirte, a darle like a nuestro trabajo en el día de la fecha también. Dejanos tu comentario. ¿Desde qué parte del país, desde qué parte del mundo nos vas escuchando? Acompañando, como siempre, nuestro trabajo. Ahí, 70-30 en la encuesta. 70 gana Cerro Porteño, 30 el equipo de Nacional. Era Díaz el que estaba caído. Ahí llamando a la sanidad también. Por ahora, Fernando. Persistiendo. ¿Sí? Fernando, ¿no? Sí, señor. Bueno, muy Hablando sentido. de Fernando, Sí. luego de su cirugía se está recuperando. Soy un poco ingrato de no preguntarle si el día que se operó y después del siguiente día, y después me olvidé más. Mi querido compadre, hay que ver un poco cómo sigue esa recuperación. Bueno, desearle una pronta recuperación también al amigo Fernando, el doctor Fernando, que Sánchez, sí, nuestro gran amigo también, que sea una pronta recuperación. Ojalá, me imagino que ya está haciendo la recuperación, estará ahí cerca, ¿no?, de la habilitación. Sí, la última vez que hablé con él, que tuve contacto, fue el segundo día ya de recuperación y me decía que sentía todavía un poco de dolor, pero que está haciendo estrictamente el trabajo de recuperación. 5 minutos más, Julio. Sí, señor. A ver, entonces marcamos el tiempo de juego. Ay, no le pregunté antes. No, bueno. Es lo que se perdió para confirmar si fue gol o no. 5. Bueno, ahí está, 5 minutos más entonces. Lo vivís en la pantalla de Rey Electro Sports, de Más Deporte Paraguay. Y justo 5 minutos esa, ¿no? Y ahora se demora un poco más. Sí, justamente hoy día estoy siguiendo todo eso cuando hay así un poco de jugadas raras o que no se pueda sacar conclusiones, a ver cuántos minutos se pierde. Sí, porque es importante tener los números también. Usted que lo tiene todo, usted que lo maneja, bueno, me parece que iremos al cierre de esta primera parte sin goles. Cree lo mismo, ¿no? A no ser que haya alguna equivocación. Bueno.
Vamos a ver si se cierra la primera parte de este compromiso con el 0-0. Ahí está Víctor Bernay también. Un Víctor Bernay que ya había pasado por acá, que vuelve de vuelta. Por ahí cerquita nomás. Creo que creo que había salido una reglamentación que 2 clubes al año solamente pueden dirigir. Bernay, si es que se le echa Nacional, ya no creo más en el fútbol paraguayo hasta el siguiente año. Bueno, esa incluye cualquier categoría, ¿no? Y debería ser, si no, ¿cómo va a ser que la otra si es primera no otra? Entonces vaya a dirigir intermedia, la B y la C. Y sí, pero uno no Digo puede, yo. y no se puede quedar sin trabajo uno también, eso. Ahí va a venir Sí. el aprieto. Sí, porque cuesta mucho el tema del trabajo. Hay que trabajar. Bueno, ahí está. Se va buscando nuevamente para el equipo de Cerro Porteño. Lo quiere levantar Bobadilla. La pelota que va cruzando para Vera. Vamos a ver si lo levanta o no. Lo abre por derecha para Servini. Ahí está Servini. Retrocede. Vuelve más atrás para Cerro Porteño. Hasta Alexis Martín Arias. Va jugando. Ya no va a continuar el número 14, Julio. Quedó con 10 el equipo de Nacional, entonces tiene que hacer una variante y esto me parece... A ver. Está con 11, Julio, está en el campo. Ahora te echa. Ya, ahora sí, bueno, ya entonces, ya no sigue entonces. Y va a Ya quedar, no sigue más, sí. va a quedar con 10 el equipo de Nacional, mientras que se demora la variante también. Ahí está. Julio, Sí, señor. ¿cuánto tiempo se agregó? 5 minutos más, De los cuales llevamos 2. de los cuales llevamos 2 y medio, ¿eh? Casi 3. 47 y medio. Bueno, ahí está. Se hace caer, ya no puede seguir. Se hace demorar. Se viene el 29, Julio, Juan Vargas. Bueno, y se va entonces el número 14, ¿no? Fernando Díaz. Sí, señor. Pasámelo en limpio, César, ¿eh? Viene el 29 entonces. Sí, señor, Juan Vargas, y se retira lesionado el 14, Fernando Díaz. Bueno, ahí se vino Vargas entonces en el equipo de Nacional. Primera variante obligada antes del cierre de la primera parte. A ver si con esto igualmente ya no va a haber tiempo para Vargas, ¿eh? Me parece que esto va en el 0-0 al cierre de la primera parte. Ambos equipos, te digo, están ahí expectantes para que termine esto 0-0 en la primera parte. Sin emociones todavía del gol. Pasale pues la pelota a Golti, César. Y en este tiempo vamos a hacerle llegar la 10 balones. Sí, porque no. Acá no pasa nada. A pesar de lo único bueno, capaz lo de Vegetti, que uno convirtió, se anuló. Y el otro, que era más fácil marcar que errar, lo termina mandando por encima del travesaño. Pero bueno, ahí estaba entonces lo que tiene el equipo de Cerro Porteño. Ya ingresó justamente Juan Vargas, se retiró lesionado. Fernando Díaz. Segundos nada más para que termine este compromiso. 49 y medio. A segundos del final de la primera parte. Quédate prendido con nosotros en Rey Electro Sports, en Más Deporte Paraguay. En sintonía, el continente en sintonía. Saludos a la colectividad paraguaya que nos escucha en la Argentina y en el mundo. Saludos para la gente que nos escucha. Sí, señor. 2 más. 2 más entonces. 2 más tendremos que vivir hasta los... A ver si no me equivoco. 52. 51, exacto. Qué grande, Oscar, ¿eh? 51 entonces. Por ahora, vamos a ver. Hay tiro de esquina para Nacional. Lo va a cumplir Sala. Otro tiro de esquina en puerta, César. Sí, señor, el córner número 3 de Nacional. Se viene Sala. Ahí está Alejandro Sala. Levanta el centro de cabeza. No pudo llegar nadie. El arquero primero. Otro remate. Por encima del travesaño. La gente gritando. La gente emocionada. No pudo llegar de lleno Mesa. Qué cerca que estuvo Mesa. A 1 del final. Casi marca Nacional, César. Así mismo, el que... Hablando claramente, creo que el que tuvo la mejor ocasión fue Nacional. Sí, es verdad. Nacional en esta otra vez. Y por ahora se hace demorar 50 y medio de partido. Me parece que esto ya hay que cerrarlo. Nos va a mandar Julio. el freezer. Sí, Oscar. Tienes razón.
Tenías razón, es al 52. Sí, es 52 me parecía, ¿eh? ¿O no? Sí, 52. Sí. Bueno, ahí está entonces. Levantan el centro. Lo busca otra vez para Cerro Porteño. Lo va buscando el equipo de Nacional. Buscando por el medio. Otro cabezazo más. El ping-pong de cabezazos. Hay una falta. Y va a venir. ¡Oh, no! Tarjeta roja Valdés. Valdés entonces expulsado en el partido. No hay tarjeta amarilla previa. Y para esto era esta primera parte. Ay, ay, ay. No dudó el árbitro Blas Romero. Me gustaría volver a ver la jugada, ¿eh? Creo que es para otro color, Julio. Bueno, vamos a ver entonces. Sí. Vamos a ver qué pasa. Increíble, ¿eh? Un expulsado. Ya se recupera Morel. Sí. Vamos a ver la expulsión entonces. Se hace expulsar. Hasta te diría infantilmente, César, ¿eh? Ya se tomó la determinación, ahora le invita al jugador a retirarse del campo de juego. Dialoga antes de retirarse con Morel. Sí, pero ya no sirve de Julio, nada. ni tú ni yo, va a ser el 53. Sí. Bueno, ya estamos sobre un minuto más. La expulsión de Valdés que le reclama, que le hace caso omiso. No pasa nada, esto ya no lo va a convencer para nada. Ahí repasamos de vuelta. No sé, ¿eh? No sé si es para roja esto, César, ¿eh? Por eso te decía que era para otro color. Para mí no era para roja, pero bueno. Por la forma que he visto, el árbitro indicó que el codo y no giró para el jugador, pero mirando, él saltó bien. Sí, saltó bien. Llegó de cabeza. Llegó de cabeza primero también. No puede saltar con el brazo no abierto. Sí, él saltó y el cabezazo primero llega también incluso Valdés. Ah, peor entonces. Bueno, increíble. La expulsión de Valdés. Me gustaría volver a verlo. Bueno, están llamando al árbitro principal. No lo va a revertir, no va a ir al VAR, no va a pasar nada. No, Termina ya expulsando. terminó el partido, Julio. Sí, señor. Acaba de terminar la primera mitad del compromiso. Final del compromiso en su primera parte. El resultado parcial: 0 para Nacional, 0 para Cerro Porteño, con un expulsado. Con un hombre menos el equipo de Nacional. Ahora nos vamos a vestuario. Acaba de terminar un pobre primer tiempo, César, ¿eh? Realmente muy pobre el fútbol de hoy. Sí, señor, muy pobre. Oscar, final de la primera parte. Final de la primera parte, Julio. Un partido que la verdad dejó mucho que desear. Y esperemos que la segunda mitad esté mejor. Bueno, hacemos, si te parece, si hay algo más, César, que me quieras compartir. Lo de la tarjeta roja ya no se va a revertir, ¿no? No, ya se fue el jugador al vestuario. Sí, bueno. Hacemos pausa, una tanda completa y retorna usted, César, cuando usted crea conveniente. Yo igual lo voy a ir dejando acá, la publicidad en el sistema también, para que la gente también vaya mirando nuestra publicidad. Hacemos tanda y volvemos, César. Correcto. Tanda completa y ya retornamos.
deportiva, balón con estándar profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industrial, informa al 0994 31 23 60 992 22 27 90 Gol TPI. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactando al 021 604 80 93 45 82. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalo empresariales, lo encontrás en Gemelos. Informa al 018520025. Gemelos, Golden, seguridad privada física para empresas, domicilio, eventos deportivos sociales. Informa al 097220220. Golden, seguridad privada. Clínica privada Moreno Asorero, atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Mariscal Estigarribia 1051 entre Brasil y Estados Unidos. Informa al 021-211-886, 091-2070-39. Clínica privada Moreno Asorero. Luz baja, diseño e impresiones, Luis Carlos Chamorro Cabrita. Paraguarino de 67, casi Teniente Fariña. Informa al 018-447-6135. Luz baja, diseño e impresiones. Tapal Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remis, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 081 11 90 19 098 89 47 57. Tapal Rentacar, la consentida del patrón. Urban Bar Grill, la mejor picada y bebida bien fría. Informa al 081 34 0004. La consentida del patrón. ¿Necesitas un cerrajero de automóvil? Cerrajería General Santos. Solicitalo de tu celular. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos, 754. Informe al 021 22 12 14 y 091 52 58 08. Cerrajería de automóvil General Santos. Si hablamos a ayunar bien, en Santísima Trinidad no hay duda. El único lugar es Copetín León. Informa al 081 47 67 78. Copetín León. Estación de servicio Petropar Bon Poleji, calidad garantizada y litraje exacto y cordialidad. En lo personal es Petropar Bon Poleji, esquina Defensores Chaco Villa Lisa, a paso del Cruz Sol de América. Tania Tabarelli Joya, sucursal General Chino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre. Informa al 097 223 56 84. Tania Tabarelli Joya. La auténtica receta de la chipa Cacubén San Lorenzo lo tiene Chipería Oscarcito. Chipa tradicional, chipa de viena picante butifarra cocido. Pedidos al 0986 916757. Chipería Oscarcito. El directivo César Antuna, el club de Sport Capiero y la recuerda así al fútbol y no a la violencia. Muy pronto llegan las mejores pastas a tus hogares desde disco de empanada, ravioles, gnocchi, fideo, tapas pascualinas, pasta fresca y artesanales. Chef Pasta. Para paliar este intenso calor, no lo dude. Agua Fiore, pedido al 0985 2956 10. Agua Fiore, lo mejor. Perfecto. Ya retornamos para lo que va a ser el segundo tiempo de este compromiso también. Tanda publicitaria completa también de lo que nos van acompañando en esta jornada, que por ahora este 0-0 me parece, recemos para que el segundo tiempo sea de la mejor manera, también con muy buenos resultados, para que se pueda romper el 0 para esta jornada de sábado, que está casi desarropado el gigantesco estadio de los Defensores del Chaco. Muchos dirán por qué no se jugó en el Arsenio Rico, mientras que se viene el 22 para Nacional, una de las variantes que se prepara. Bueno, a ver qué es lo que va a pasar en este partido. Están retornando los protagonistas, César. Bueno, retornando los protagonistas. ¿Será que se vendrán las variantes? Estamos para el regreso del segundo tiempo. Bueno, ahí esperando entonces. Me parece que Cerro también va a realizar variantes. Lo vamos a ir repasando en las variantes que va a tener el equipo de Cerro Porteño, el equipo de Nacional. Dos variantes prepara Cerro. A ver, voy contigo, César. Se viene 23, Velázquez. Velázquez, no, ingreso 24 por 32, ahí sí, ahí.
y 24 era rápidamente. 17 por 22 por 17 Nacional. Te voy a estar confirmando. Entonces ya va a decir la chica del estadio. Bueno. Esperando las variantes entonces. El 22 de Nacional. Ese es Josué Colmán. Se retiró 17. Juan Santa Cruz. Bueno. Julio, ¿cómo andamos? Sí, señor. Ahí estoy contigo, Oscar. Repaso de última hora del fútbol mexicano. Van ganando los Tigres de la Autónoma 3-1 con goles de Bruneta, Aguirre y Correa. Querétaro le está ganando 2-1 a Necaxa con goles de Komerchenko y Coronel por parte de Necaxa, Tomás Balodoni. Así que bueno, es de la actualidad del fútbol mexicano. A las 20 horas jugarán Pachuca Santos Laguna, Atlas contra Monterrey a las 22 horas. América contra Cruz Azul, todos son tiempos del centro de los Estados Unidos, en horario argentino. A las 22 horas jugarán Atlas Pachuca, Atlas Monterrey, Pachuca Santos. A las medianoche, en el primer horario de la noche, es América Cruz Azul. Vuelvo contigo, Julio, y te entrego el mando. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Estamos en vivo para Ray Electro Sport, para Más Deporte Paraguay, quien es lata, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Ya está en marcha nuevamente el segundo tiempo. Nacional con un hombre menos tras la expulsión de Valdés. Y por ahora arrancó el segundo tiempo. Los relatos de quien les habla, su amigo de siempre, Julio Alberto Casón, los comentarios del querido César Ramón Arévalos. Y por supuesto también nos acompaña el queridísimo Oscar Quintana Jr. Ya volvemos para el segundo tiempo. César, las variantes. 23, o sea, se retiró el número 6, Brian Luciati. Ingresó 23, Víctor Velázquez. Se retiró César Bobadilla. 32 ingresó Edgar Páez. 24 en Nacional. Se retiró el 17, Juan Santa Cruz. 22, Josué Colmán. Perfecto, ahí está entonces, se retiró Bobadilla, ingresó Edgar Páez. Este es un chico nuevo, César, ¿no? Edgar Páez. Creo que sí, pocas veces lo escuché. Bueno, cerrando la jugada, pisando casi el ara, no lo puede creer Morel. Erró el arco, se equivoca. Jola no lo puede creer, ¿eh? Con un hombre más. Empezó a moverse el equipo de Cerro Porteño. Julio. En la última lo tuvo el Ciclón de Barrio Obrero, César. Páez se ubica por el lado izquierdo del ataque. Sí, señor. Un Páez que está ingresando en el partido también. La salida de Luciati, el ingreso de Velázquez, la salida de Santa Cruz y el ingreso de Josué Colmán en el equipo de Nacional. 3 variantes. Con un expulsado, con un hombre menos el equipo de Nacional también. Estamos en vivo para Ray Electro Sports, para Más Deporte Paraguay. Dejanos tus comentarios de qué parte del país, del mundo nos vas escuchando nuestra transmisión deportiva. ¿Será en Argentina? ¿Será en Chile? ¿Será en los Estados Unidos? ¿Será en México? ¿Será en España? ¿Será en el viejo continente? Dejanos y acompañanos tus comentarios, que para nosotros es bastante importante, obviamente, porque va sumando también en esto que se llama de Ray Electro Sport, de Más Deporte Paraguay, de todo lo que va dejando este compromiso también con varios amigos también en la transmisión. Y hablamos de la encuesta también que ya está en el aire. 70% dice que gana Cerro Porteño, 30% dice que gana Nacional, Mirá vos. Ahí está la gente que se sigue sumando con nosotros a través de Ray Electro Sport, a través de Más Deporte Paraguay. Sí, César. No quiero equivocarme, pero puede haber otra expulsión ahora. Bueno, vamos a ver si se va expulsado alguno o no. El si se ve por el VAR, sí. Bueno, vamos a ver si está expulsado. Ahí estamos esperando la repetición de la jugada. Cayó un jugador de Cerro, pero mira bien lo que va a hacer el jugador Nacional. Sí, lo termina pisando la espalda. Hay que ver. Bueno, a ver. Es lo mismo que he visto acá. Sí. Bueno. Ahí va, ahí justamente, va al VAR. Sí. Lo pisaron a Velázquez. Eso, mi amigo. Lo pisaron a Velázquez. Justo Mesa. No, al pedo van a reclamar los jugadores nacionales si es un hecho de agresión. Encima el jugador estaba en el suelo. Sí, lo termina pisando. No lo puede creer. Bueno. No lo puede creer. Si no le sale bien las cosas, no le sale.
Leandro Mesa el jugador, ¿verdad? Sí, Leandro Mesa. Y lo va a tener que expulsar. Ahí ya lleva al bolsillo. No, Lo lo va a tener expulsado. Va a tener que expulsar. No hay caso. Bueno, mientras que repasamos de vuelta la jugada. Minuto 4. Sí, 4 minutos del arranque del segundo tiempo. Se va a quedar con un hombre menos el equipo de Nacional. ¿Y cómo podés perder la cabeza así, ¿Verdad? Increíble. Estando en un mal momento. Y después... Hay que tomar mucho jugo de zanahoria, Julio. Sí, señor, no va a dudar. La expulsión es directa. No, justamente yo enseguida pensé, esto termina la jugada y se va a verificar. Sí, señor. Esto, la expulsión de Mesa. Esto más infantil que el lateral de Cecilio. Si hay que mirar. No sé cuál es peor, Aunque el lateral es peor, creo que esto, ¿no? No, totalmente. Porque el otro es mucho más agresión en la cara. Esto. Te podés decir que se equivocó el jugador. Excusa, que no puedo sacar el lateral por causa de él. Sí. Y bueno, marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. Más show que fútbol. Te digo la verdad, más show que fútbol. No estamos viendo fútbol, estamos viendo show. La verdad. 5 minutos de la segunda parte, 50 del compromiso. Nacional quedó con un hombre menos todavía. Y se expone a muchas más expulsiones porque este partido se pone caliente, pero por lo menos 0-0. Que si querés ponerle un título positivo para Nacional. Bueno, se demora, hay tiro libre para Cerro Porteño. 5 minutos. Y si le mostrara a mi Mesa cómo está, se muere de la envidia. Con ese que a usted le gusta, que son los palititos chiquitos. Ahí nomás. Para el aperitivo. Sí, para el mate. Ahí viene el centro, el cabezazo de Nacho Bailone. Queda con menos, con 9 queda el equipo de Nacional. A someterse al peligro constante, y esto es para que si Cerro lo aprovecha antes del Superclásico, sacar un regalo de Navidad y Año Nuevo. Pero bueno, hay que ver si lo aprovecha también. Ahí está, dentro del área viene el remate. Terminan rechazando como puede, si esto termina 0-0. Y es malo para Cerro Porteño, te digo. Este partido tiene que salir a golearlo. Con todo el respeto para la gente de Nacional, pero en el rendimiento, y debería. Y un estadio vacío, un Cerro que tiene la posibilidad de ganarlo, y Nacional que no lo siente todavía, por ahora por lo menos todavía, no lo siente la expulsión, con 10, con 9, es como si juega con 11 contra 11 prácticamente, César, Allá por los 25, 30, Julio, ya van a sentir. Ahí lo van a sentir, sí. Vamos a ver. Va a poblar más el medio, Bueno, por acá te digo que tenemos un dolor de cabecitas. Bueno. Y acá jugadores Cerro acalambrado ya, Julio. Sí, bueno. Vamos a ver. Se retira Salá, Alejandro Zamudio 28, ingresa 6, Silvio Torales. Bueno. A ver qué pasa entonces. Se va Salá, ingresa Silvio Torales. A ver si lo tengo. Salá por Torales. Ahí se viene. Silvio Torales con camiseta 6. 6 entonces en el equipo. Recibe la última indicación Rodrigo Gómez, jugador de Cerro Casaca 33. Bueno, ahora sí recuperamos en esto que va pasando también, de lo que se va perdiendo. Se viene Silvio Torales entonces en el equipo de Nacional. El Silvio Torales que salió vicecampeón con Nacional también, ¿no? Correcto. De la Libertadores estamos hablando. Se va Salá, ingresa Silvio Torales, un hombre de experiencia, de mucha trayectoria nacional, vicecampeón de la Copa Libertadores de América con el cuadro nacionalófilo, algo que el rival de turno no ha podido llegar todavía, que le falta todavía. Y a veces es complicado poder llegar. Tiene que pasar muchas cosas,
Julio, Sí, señor. te confirmo cómo va el rating. Vamos contigo. Primero tenemos 24 manitos para arriba, a ver si podemos llegar a 30, sería fenomenal. Y en vivo tenemos 5.809 dispositivos, a ver si podemos llegar a 5.100. O 6.000. No, 6.000, perdón, sí tienes razón. Es A que también 6.000. estamos monitoreando a Tigres. Sí, señor. tenemos razón. Sí, Ojalá señor. lleguemos a 6.000, pero ya tenemos 5.818. Vuelvo contigo. Queremos llegar a 6.000. Muchas gracias, Oscar, también. Vamos a ver si la gente se sigue sumando con nosotros para cruzar la barrera de los 6.000. 55 de partido. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 10 minutos de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Nacional, 0 para Cerro Porteño. Ahí viene el centro dentro del área. El rechazo. Y esto va a ser tiro de esquina para el equipo de Cerro Porteño. Lo rechazó Silvio Torales con 2 hombres menos. Así como escuchaste, 2 menos del equipo de Nacional. 9 contra 11 el partido, César. Así mismo, no puede ser Cerro Porteño. Ya se están jugando minutos 56 con 49 segundos. Lo va a levantar Cecilio. Levanta Cecilio, el centro, el cabezazo, el Kili Rojas, Jorge Morel. Se acuesta a dormir, le hace el amor el esférico, un cariño de 9 meses para levantarse de vuelta. Ahora sí, vuelve a salir jugando el equipo de Nacional, que por ahora esto es un trámite, si lo marca o no lo marca Cerro Porteño, el rechazo a cualquier parte, a cualquier destino. Cada minuto que va pasando es un minuto de alegría para Nacional, César. Totalmente en lo correcto, Julio. Sí, porque cada minuto cuenta como oro, ¿eh? Hay que pasar los minutos, ¿eh? Estamos en el minuto 11 recién. ¿Y cuánto falta? 30 y tantos. 34. Es mucho, ¿eh? Es mucho para un partido. Bueno, lo va jugando por ahora el equipo de Cerro Porteño. Lo va teniendo por ahí, rompiendo líneas por el sector izquierdo. La juegan al medio. Se viene el ciclón de cabeza Gutiérrez. Ay, 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 lo que va a hacer ese partido con Junior el martes. Ay, ay, ay. Lo que va a hacer el martes. Recordamos, repasamos a la audiencia también que el martes estaremos con la Conmebol Libertadores entre Cerro Porteño y el equipo del Junior del Barranquilla, de la Arenosa. Y por supuesto también el día miércoles estaremos con el partido entre Barraca Central y Olimpia. Partido que lo vas a vivir a través de la apasionante Rey Electric Sports y el canal del Mundial, y por supuesto con más Deporte Paraguay en la semana, para anotarlo, mi querido Oscar, en los partidos de la semana, con más de 6.000 visualizaciones en la pantalla también, que nos va llenando de alegría. Y una falta sobre el círculo central de Silvio Torales sobre Cecilio, se fueron agarrando, el árbitro lo vio cerquita. Hay una variante en Cerro Porteño, se viene Jonathan Torres. ¿Quién se retirará? Se va Morel, César. Jorge Morel. Sí, señor. Uno de los cambios estoy verificando, figura que salió el 39, Servín, pero yo no lo tengo en Cerro 39, Servín. Y Servín el 39. Ahora voy a confirmar con Josué Servín es el 39. Josué. Sí. ¿En Cerro? Sí. Ah, pero me fijo, déjame que me fijo un ratito, a ver si. Ah, no hay Cerro 39. Sí, hay. 39 Servín. A ver si nos fijamos. Déjame que me fijo un ratito. Ahí te digo bien. A ver. A ver. Sí, figura, 39. Él es el que salió. Bueno. Servín por Gómez, ahí te digo bien la. Ahí de Gómez por Servín. A ver acá. Sí, el 33 por Servín. Correcto. No es el 33, es el 20, sí, correcto. Te digo bien la variante. 24 por 32, 27 por 5 y 33 por 39. En el equipo de Nacional, el 29 en reemplazo del 14, el 6 en reemplazo del 28 y 22 en reemplazo del 17. Ahora voy contigo, si lo anotaste bien, vamos para repasar todas las 6 variantes, si te parece, rápidamente, rapidito. Correcto, yo metí la pata, tengo 2 Morel en Cerro. Bueno, los cambios: 23 Víctor Velázquez por el 6, que es
hablamos de Brian Luciate. 24, Egas Páez por el 32, que es César Bobadilla. 27, Jonathan Torres por el 5, Jorge Manuel. Y 33, Rodrigo Moss por el 39, Servín. Perfecto, muchas gracias, muy amable. 2 expulsados en Nacional, Valdés y Mesa, y 2 amonestados en el equipo de Cerro Porteño, pero que ya no están dentro del campo de juego. Hay tiro de esquina, César. Sí, señor, el primero de Cerro Porteño del lado izquierdo. Y señor, ahí la gente que va dejando también el chat en vivo. 70-30 por ahora, no se ha movido tanto, pero sí se movió la cantidad de votantes, o sea que esto va tendencia. Ahí viene el centro, el cabezazo de Gutiérrez en el área, otro más de Gutiérrez para rechazar, Morel que le pega, no, Robert Pires da Mota, que le termina pegando, el rechazo nuevamente defensivo, lo vuelve a tener el equipo de Cerro Porteño, abriendo líneas con Cecilio, vamos a ver, lo pide en el centro, a ver si pega o no, otro tiro de esquina más. Otro tiro de esquina más para Cerro Porteño. Feliu la manda al córner. Segundo para Cerro Porteño del lado izquierdo del ataque. Bueno, vamos a ver. 61 de partido, 16 de la segunda parte. Autoriza el árbitro Blas Romero. Viene cortito nomás para que se venga la devolución. A ver si lo busca Cecilio dentro del área. No lo pudo pegar nadie. Veguetti intentó, pero no pudo dentro del área. Atención, llegó el arquero, el Kili Rojas. Termina tocando sobre el final. El Robert Pires da Mota le reclama al árbitro. A ver. Sí, señor. Hay saque de meta, no pasó nada, César. No pasó naranja, Julio. Gol Tipei. Industria Deportiva Balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integral. Uniforme empresarial e industrial. Informa al 0994 31 23 6099 222 27 90. Gol Tipei. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactarnos al 021 600 480 y al 0981 93 45 82. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Indumentarios deportivos y casuales, productos sublimados, regalo empresarial, lo encontraste en Gemelos, informa al 0985 lote 00025. Gemelos, Golden, seguridad privada física para empresas, domicilio, eventos deportivos, sociales. Informe al 0972-202-20. Golden, seguridad privada, Julio. Bueno, le pregunto por si lo sepa. Sí. ¿Cerro Porteño guardó algún jugador para el martes? No. Y lo guardó al 23, que ingresó al final con el segundo tiempo. Bueno. Porque el Junior va a venir con todo, El Junior, vamos a ver si lo podemos tener también al querido Calancho en vivo con nosotros en el partido del Junior. Esperemos que se pueda sumar con nosotros también. Mañana haremos toda la charla también. Hay que hacer el proceso de acreditaciones también. Falta el de Libertad y después ya prácticamente está todo definido. El de Olimpia ya está confirmado, ¿no? Sí, bueno. Ya me pasó. El de Cerro todavía nada. No, y ese cierra mañana recién. Bueno, mañana, correcto. Ahí está, se viene el equipo de Cerro Porteño con toda. Y esto va a ser tarjeta amarilla para Feliu, ¿verdad, Alexis Cañete. Alexis Cañete número 3. Bueno, amonestado Alexis Cañete entonces en el equipo de Nacional. Primera tarjeta amarilla para el equipo de Nacional, 2 expulsados. Roja directa, los dos. 2 rojas. Sí, y el primer amonestado en el equipo de Nacional, de amarilla estamos hablando. Para que la gente no se me enoje. 64 de partido. Hay tiro libre para Cerro Porteño. No llegan los goles. ¿No le pasaste, parece, en el entretiempo la pelota, César? Me parece que no. Llegó uno de los pasapelotas con la bolsa. Creo que le entregaron. Bueno, por ahora parece que no. No están los goles de Golti. ¿Será que ahora se abrirá el marcador? Está Chaparro, está Cecilio. ¿Será que vamos a cantar los goles? Se hace demorar. Por ahora Nacional está haciendo un excelente trabajo con 9 hombres resistiendo el partido. Ahí viene el centro de cabeza para rechazar Silvio Torales nuevamente para Cecilio. Cecilio, quien quiere encarar, viene con Chaparro, más atrás, la gente que empieza a gritar también, pide los goles en el partido. Empiezan a pedir por Cerro Porteño y un estadio vacío que dice el reclamo absoluto para que Cerro Porteño no
no tenga un plantel increíble, ¿eh? Julio, Sí, señor Oscar. 6.008. 6.800. No, 6.019 es lo que tenemos de visualizaciones. Perfecto, ya cruzamos la barrera de los 6.000. Gracias a la gente que nos van acompañando también. Vamos a pedir 7.000. ¿Cuánto pedís, César? ¿7, 8? 8.500. 8.500. Bueno, minuto 65 de partido, 20 de la segunda parte. El tiempo presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo vivís con Gemelos, la tienda deportiva que nos viste en el Mundial Nacional, con 2 hombres menos, con 9. Está empatando 0-0 con Cerro Porteño. Un partido extraordinario. ¡Oh! Sobre el segundo palo, no lo puede creer. Erró de vuelta Cerro. Erró Rodrigo Gómez, que cerró el segundo palo, y ahora todo para Cerro Porteño. Y esto ya es solamente ataque de Cerro y defendiéndose el equipo de Nacional como pueda, César, ¿eh? Estoy mirando la banca de Cerro y ya no tiene más delantero. Sí, y a Nacional, ¿qué le puede quedar? Porque hizo tres variantes, ¿no? 3, tendría que probar con defensores y mediocampista, que lo tiene. Sí, va a tener que resistir un poco más, me imagino también, porque al cambiar, si pone defensores, el otro va a poner más. Aunque Cerro ya... ¿A Cerro cuántas variantes le quedan? Una nomás. Uno nomás ya. Y a Nacional le quedan 2. 2. Bueno, vamos a ver. Un partido bastante reñido, un partido bastante peleado, pero te digo que si Nacional lo pelea puede empatar, te digo. Se siente que hay un empate acá. Porque Cerro y pelea con sus propios errores y después contra el rival. Ahí se viene el Ciclón. Trata de levantar la pelota en el área, el rechazo. Otra vez robando bien Feliu. Esta vez impecable, con Cañete para anular totalmente el juego de Cerro Porteño. Ahí está Robert Pirizamota abriendo por la zona derecha para que se venga la corrida. De Gómez levanta el centro, rechazo nuevamente, otro toquecito, la manda para cualquier parte, es rechazo neto de Nacional, lo va rechazando como puede, va resistiendo la caída el equipo de Barrio Obrero, en este caso el equipo de Nacional, y el Kiri Rojas en el piso, César, ¿eh? Y sí, para hacer un poco de oxígeno de su compañero Dan, que le falta, que es necesario. Sí, señor. Hablamos de las mejores empanadas. Comentame de don Kiko León también con sus empanadas. ¿Cuándo pasaste, César? Y vos sabés que hace rato ya tengo que visitarle un poco. Es que estoy pescando un partido que Independiente juega de local para pasar primero por ahí y después. Conste que Independiente hoy jugó, ganó 1-0, creo. Bueno. Le ganó a Sol. Sí, y queda pendiente también lo de la consentida del patrón para ir a cenar por ahí. Vamos a ver. A lo mejor hacemos ahí los cumpleaños, ya que hacemos 30, 31, un trencito ahí con la limusina, lo invitamos a Infanta y hacemos ahí una gran fiesta. Porque ahí tenemos para hacer, a ver, me están haciendo señas por ahí. Bueno. ¿Le gusta la idea, César? Me gusta, pero... No, ese pero no. Solamente los solteros, usted no está más soltero. Usted si viene tiene que venir con la patrona y la criatura, güey. Lo del pero no lo ponga. Yo tengo libertad. Y nosotros votamos a mi ley. Así que... Así que ahí lo tenés. Vamos a ver. Por ahora se hace demorar el juego. Y los cumpleaños tienen que ser en familia, para recordar los momentos. Con Don Miguel Infantas ahí, para recordar viejos tiempos. Ahí está, se va a buscar el equipo de Cerro Porteño. A ver si lo puede llegar a conseguir. Pasan los minutos. Otra pelota que termina por encima del travesaño. Se va defendiendo Nacional a capa y espada de Bion Bailone. Hay tiro de esquina para el equipo de Cerro Porteño, César. Sí, señor, es el cuarto para Cerro. El tercero del lado izquierdo. Sí, señor. Va a ser tiro de esquina para el Ciclón de Barrio Obrero, que ya hace demorar los goles en este partido. ¿Lo ganará Cerro Porteño? Qué incógnita que tenemos en la cabeza. ¿Será que lo va a ganar Cerro Porteño? Parece tan fácil. Alguno te dirá 10 con 11.
Y no lo está ganando Cerro, ¿eh? Lo está defendiendo bien el equipo de Nacional, hasta se para mejor con 9 que con 11, te digo, ¿eh? Y Nacional que no pasa más hace rato al medio. Sí, pero se defiende bien, ¿eh? Está aguantando bien. Bueno, vamos a ver. A sudar la gota gorda. 70 del compromiso. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que salir de Golti. 25 de la segunda parte. Viendo el remate de afuera del área nuevamente. Otro rechazo. Bien defendido la gente de Nacional. A ver. Sí, señor. 25 de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos. Golti y Gemelos marcando el resultado. 0 para Nacional, 0 para Cerro Porteño, con 2 hombres menos. Sí, César. Yo no sé más si acá en este sector, el sector norte del Cerro o no. ¿Por qué? Hay muchos que están queriendo ya gritar el gol. Bueno, vamos a ver. Golpean la mesa. De todo un poco. Bueno, increíble. Es que está mal Cerro, te digo. Menos malo está ese chico capiateño. Porque ese es terrible. Menos mal. Ahí se cae, se trastrabilla, no lo pueden creer. Increíble lo que pasa con Edgar Páez. Un Cerro Porteño que no... Qué milagro para Nacional que Cerro llegue de esta manera, ¿no? Y un equipo malísimo de Holland, para decirlo ya también, porque también es ya responsabilidad de Holland esto, no pasa nada con Cerro, César, Quinto córner para Cerro. Quinto córner entonces para Cerro Porteño, que tiene la posibilidad, a ver si con esto lo puede llegar a buscar. Yo lo veo difícil, pero bueno, ahí estamos para que la gente pueda comentar, para que nos digan desde dónde, desde qué parte del mundo, desde qué parte del planeta Tierra nos van acompañando. Mientras que se hace demorar el tiro de esquina también, voy a ir a tocar también. Mamma mía, el córner, Julio. A ver, 70-30 se mantiene. Sube la cantidad de votantes, pero el porcentaje es 70-30. 70% dice que gana Cerro Porteño, 30% para el Nacional. Es raro porque no se mueve el porcentaje, pero sí sube la cantidad de votantes. No es que se quede ahí. Bueno. Mejor vendo, Julio. ¿Cómo? Mejor vendo. Mejor venda. Mejor venda. Clínica Privada Moreno Soler, atendido por los mejores profesionales del nutricionista. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Maricate Estigarribia 1051. Entre Brasil y Estados Unidos. Informa 021-211-886. 081-2070-30 en la Clínica Privada Moreno Soler. Luz baja, diseño e impresiones de Luis Carlos Chamorro Cabriza. para Golino 67. Casi Tenente Fariña. Informe 0984-476135. Luz baja, diseño e impresiones. Tapa el Rentacar de Richard Rolón. Alquiler de vehículos, servicios, remedio, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informe al 091 11 90 19 0983 89 47 57. Zabal, Rentacar, Julio. Y hay que saber a veces cuando uno se equivoca. Hoy, gracias al método que usted dijo, hoy estamos impecables. Hoy utilizamos el método que usted dijo. Y funciona bien, Funciona bien. No se me había ocurrido, pero... El del baflecito. Sí. Hoy estamos improvisando con eso. Más que improvisación, funciona bastante bien. La verdad que se trabaja de otra manera también, porque facilita muchas cosas. Bueno, y hay que mirar también. Menos mal que me dijiste que mirara la pantalla. Vendeme uno, César, voy a programar algo. Bueno, la consentida del patrón Urba Magri, la mejor picada y bebida bien fría. Informe 081-34-0004. La consentida del patrón. Necesitas un cerrajero del automóvil. Cerrajería General Santos, solicitalo a tu celular. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754. Informe 021-22-12-14. 091-52-58-08. Cerrajería del automóvil General Santos. Si hablamos a ayunar bien, en Santísima Trinidad no hay duda. El único lugar, Copetín León. Informa 081 476778. Copetín León. Aquí en esta jugada, Julio, no estoy de acuerdo con el árbitro. Bueno, vamos a ver. A ver qué pasa en estas acciones de la vida. Ay, a ver, está caído el Kili Rojas. Sí, pero chocó con su mismo compañero, no puede atacar la jugada. Y lo que pasa es que es arquero, pues.
No puede, no tiene, para mí equivocado. No tiene nada que ver el arquero. Entonces si se cae el jugador también tenemos que parar, ¿verdad? No, pero el arquero tiene que sí o sí pararse. Prioridad, un poco de prioridad. Sí, el arquero cuando se para no puede continuar. Bueno, recibe la última indicación de parte de Holland, el número 28, Carlos Franco, no es el golfista. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver si... Estoy pensando a quién le puede sacar. Creería a Cecilio. Bueno, algunos... ¿Qué es lo que está haciendo Julio? Sí, estoy programando. Bueno, no hay caso. Bueno, quedamos en directo con Rey Electro Sports. Ahí con algunos inconvenientes más deporte también. Pero bueno, el trabajo de la parte técnica hoy, así que no me quiero olvidar de Carliles Centurión. Sí, César. Esta jugada que va a ver es increíble. Bueno, ahí lo van a repasar en el VAR nuevamente, porque todavía esperando a ver qué pueda pasar en este final. Increíble, ¿no? Por ahora es todo pelotazos, no se puede romper el cero. La que sacó Kili. Increíble el Kili Rojas, un tapadón de vuelta con las manos, con las reacciones, con todo lo que... 4 segundos. Sí, matando segundos al Kili Rojas, que es la figura, creo que no hay ni para discutir esto, ¿no? No hay figura en Cerro, el Kili es del partido. El Kili Rojas es la figura, sin duda. El Kili Rojas es la figura del partido, se lleva todas las cámaras, el podio completo. Termina y nos vamos, Si tenés un comentario final, espero que sea el final porque no sabemos, mirá si convierte y... Terminó, Julio. Final del partido, final. Acaba de terminar este partido. No lo vas a creer. Nacional con 9 hombres empató 0-0 con Cerro Porteño. Para pasar de páginas, para Cerro Porteño. Y un partidazo. El último amonestado fue Pérez, perdón. En Cerro. Pérez. Y termina sellando este 0-0. Ahí está Alexis Martinarias que se abraza justamente quedó con la cinta de capitán. Roque Luis Santa Cruz. Holland que se va a vestuario que no lo puede creer. Un partido pobre, de Holland, del equipo completo. Acá ya no pasa, para mí no pasa por el técnico. ¿Qué querés que te diga? No pasa por el técnico. No. Bueno. Ahora sí te pregunto tu comentario final, César. La figura, el Kili Rojas. El Kili Rojas, gracias a Dios, terminó el partido. De todo hasta la próxima jornada deportiva. Si Dios lo permite, Julio. Perfecto, muchas gracias, César. Nos estaremos reencontrando en la semana también lo que va brindando este partido. Agradecimientos a la gente que nos acompañó, que nos va acompañando siempre en la tanda publicitaria. Ahí le damos manija también mientras vamos hablando también. Terminó el partido, Oscar, Pues acabó el partido, Julio. Fue un partido que de verdad, los que oímos el relato de tu voz, se aburrieron. No nos dio... Se aburrieron. De verdad, estuvo más divertido Chivas contra Tigres, sin ofender a los paraguayos, pero sí, la verdad estuvo muy malito. Esperemos, la verdad, así son los partidos. Para mí que el caso de Cerro tiene la mente en el torneo continental, no lo culpo. En el caso de Nacional, pues ya está eliminado de la Copa Sudamericana, pues ya no apuesta por nada. Así que bueno, mi querido Julio, pues creo que es hora de ir descansando la garganta para la siguiente semana. Así que te entrego los mandos para ir cerrando. Bueno, quiero completar la tanda publicitaria también. Ahí va pasando en la pantalla, termina y nos vamos despidiendo también. El día martes estamos con el compromiso entre Cerro Porteño y el Junior de Barranquilla, el gigante de la Arenosa. A las 5 del centro. Sí, señor. Y el día miércoles
para el partido de el compromiso entre Olimpia y el equipo de Barraca Central, el equipo paquetudo de Argentina. Pero ahí está, el del Chiqui, el presidente que le gusta a usted. Mira, mientras no robe. Oye, por ejemplo, en todos lados tenemos el equipo del poder. En México está el América, en Bolivia está el Guerreri, en Argentina en su día fue Arsenal, ahorita es Barracas. En Paraguay, ¿quién es el equipo del poder? No tenemos equipo del poder. Ah, Menos mal no hasta tenemos. eso están limpios. No, en Paraguay no tenemos equipo del poder. Por ahora no. Pues bueno. Puede ser Olimpia, pero es un equipo grande igual. Bueno, pues hacemos la promo publicitaria para los que quieran estar en vivo con nosotros. Estaremos en vivo martes. Déjame ver el día. Este martes, ¿qué es? 14. Martes 14 a las 5 centro, Estados Unidos, ¿qué es? 19 Argentina. Sí, señor. Cerro Porteño se estará enfrentando a Junior de Barranquilla en el Estadio Defensores. Exactamente. No, tiene que ser en la nueva olla. Bueno, en la nueva olla estaremos ahí con Julio Casó, con César Ramón Arévalo y todos los que participamos aquí en Reggae Electro Sports. Estaremos en ese estadio a las 5 de la tarde, tiempo del centro. Pues muchas gracias, querido Julio. No, el placer es mío. El miércoles también tenemos doble jornada. No sé si te animás a relatar el partido de Libertad que juega con Rosario Central y ahí corremos nomás ya para el partido de Olimpia. Avísame, si por ahí... Por interno lo platicamos, porque Dale. también CONCACAF está tocando mi puerta. Bueno, perfecto. Nos vamos a toda la gente que nos acompañó. La figura del partido del Kili Roja, esto terminó 0-0. Un partido va a pasar de página, ¿eh? La verdad, mérito. La verdad me perdí un sábado. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Agradecimiento al Altísimo en primer lugar por darnos la posibilidad de poder estar en cada escenario deportivo, un estadio vacío. No acompañando a Cerro Porteño porque no pasó nada. Gracias a todos por su audiencia, gracias por su preferencia. En nombre del crack Arévalos, César Ramón Arévalos, quien les habla, su amigo y siempre Julio Alberto Casó. También nos acompañó Oscar Quintana Jr. y sin duda la figura es el Kili Roja. Ahí le están dando nuevamente la manija al Kili. Julio. ¿Tendrá el podio de la selección? Sí, Oscar. No, la figura no es el Kili Rojas, la figura es la gente que aguantó ese bodrio. Sí, también. Bueno, a todos que tengan un feliz resto de jornada, un buen fin de semana, cuidarse. Ya volveremos el día martes para la Conmebol Libertadores Cerro Porteño con Juniors, Conmebol Sudamericana el día miércoles, con el partido de Olimpia y el equipo de Barraca Central. Y el miércoles también vamos a ver si podemos estar con el partido de Libertad con el equipo de Rosario Central. Y ese es el lindo partido. Y después el martes también juega Recoleta con el Santos de Neymar. Así que será también otro partido para alquilar balcones. Nos vamos, nos fuimos. Muchas gracias. Permiso. Se acabó eso, Julio. Es un bollo. Sí, pero ese mundillo y yo